Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Dentro de muchos siglos, cuando alguien compile en imágenes la historia de la humanidad, tendrá sin duda en el siglo XX que poner la escena en la que un hombre, un ser humano, pisa la luna. En el siglo XXI, sin duda alguna, tendría que comenzar por un capítulo terrorífico. Los atentados del 11 de septiembre del 2001. La gran conspiración, la que es primera página de un nuevo milenio. Queremos entrar a fondo en ello, es un tema difícil, nuestro homenaje a todas las personas que murieron allí. Hablando de eso, 12 años después, se dice pronto, un breve en las noticias, pero un breve que a nosotros nos inquieta y nos da la dimensión de lo sombrío que envuelve todo lo ocurrido aquel día fatídico. Verán, se acaba de identificar a la víctima 1638. Murieron oficialmente 2.753 personas en esas dos torres que ustedes están viendo. El 59% a día de hoy han sido identificados, pero quedan 1.115 sin nombre, que son la representación muy gráfica, humana por desgracia, de todo lo que desconocemos en torno al 11S. Quizá usted tenga su propia idea, yo tengo la mía, y la voy a decir con toda la valentía, soy escéptico, no me puedo creer muchas cosas que leo y que dicen los amigos de la conspiración, pero puede ocurrir que esta noche yo mismo tenga que cambiar mis propios planteamientos y que adquiera nuevas dudas. ¿Va a ocurrir? Vamos a verlo. Hemos planteado con Santiago y con Carmen, buenas noches compañeros. Buenas noches, Iker. Un inicio que es un aldabonazo. Tenemos que conocer los 11 misterios que sobreviven en la red y que impactan al público, 11 claves para comprender lo que no se cuenta del 11S. Pues la primera de estas claves tendría que ver con un edificio que no es ni las Torres Gemelas ni el Pentágono. Tiene que ver con la Torre 7 del World Trade Center. Pocos saben que esa torre también cayó derribada ese día, presuntamente a consecuencia del choque y del hundimiento de las otras dos torres. Pero llama mucho la atención a los expertos que la forma en que vemos en las imágenes cómo se derrumbó, pues no es natural, se parece más bien a lo que sería una demolición controlada. Se desploma completamente de una forma perfectamente ordenada, colapsa y, está esa sospecha de si primero hubo daños suficientes para que un edificio que estaba a 100 metros realmente se hundiese solo y dos, si alguien lo dinamitó y por qué. Algo que tampoco encaja con las versiones oficiales. Se encuentra un pasaporte a los pocos minutos de que el primer avión se estrelle contra una de las Torres Gemelas. Es el pasaporte de Satam al-Shukami, presuntamente uno de los secuestradores de esas aeronaves. Lo raro es que aparece varias calles más allá, bastante lejos, del World Trade Center. Y no solo eso, es una persona normal la que se lo encuentra. Dicen que un broker, no se ha llegado nunca a saber su identificación, que se lo entrega a un policía que está en la zona. Este policía, en vez de entregarlo en su propia comisaría a sus propios superiores, lo que hace es llevárselo al FBI, algo que no coincide, porque cada uno tiene sus departamentos. ¿Por qué hacen esto? Y otra cosa, ¿por qué ese pasaporte no ha sufrido el más mínimo rasguño? Porque algo que es de papel y de plástico sobrevive a una gran llamarada, sobrevive a esa gran explosión que se ve de fuego al impactar el avión contra la primera torre. Pues hace un momento hablábamos de una posible demolición controlada. ¿Y esto cómo se haría? Con explosivos. Pues bien, hay multitud de testigos, no solamente de testigos civiles, digámoslo así, sino de gente cualificada como bomberos, como policías, que estuvieron participando en la ingente tarea de intentar sacar al máximo de supervivientes posible, que dicen, juran a día de hoy haber escuchado múltiples explosiones en el sótano de las torres del World Trade Center y previamente en el segundo previo a el hundimiento de la Torre 7. Incluso algunas de estas explosiones están grabadas por los equipos de televisión, el sonido que se desplazaron lógicamente para cubrir estos acontecimientos. Algo que nos podía dar las claves de lo que sucedió fue las cajas negras de los aviones. Cada avión tiene dos cajas negras. Una que graba los datos del vuelo y otra que graba lo que pasa en cabina, las voces de lo que está ocurriendo. Si fueron secuestrados esos aviones, tenían que venir esas voces. Lo malo de esto es que nunca aparecieron esas cajas negras. Aún así, hubo gente, bomberos que trabajaron en la zona cero cuando se estaba ya produciendo, después del rescate de las personas que aún estaban vivas, cuando empezaron a investigar
investigar en los restos, Nicolás de Masi es un bombero de los que están en la zona cero y dice: hemos encontrado 3 cajas, solamente nos falta una. De esas cajas nunca se ha vuelto a saber. La nota oficial es que nunca fueron halladas las cajas negras de los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas. Y de Manhattan nos iríamos al Pentágono. Los daños que sufre la estructura del edificio del Pentágono son muy curiosos, porque un Boeing 757 es un aparato de unos 40 metros de envergadura y de repente allí solo queda un agujerito de apenas 3 metros. ¿Dónde se ha ido el resto del aparato? Es más, los expertos dicen que no debería haber un agujero, debería haber 2. Uno correspondiente a cada motor, que son como verdaderas balas de titanio indestructibles que a esa velocidad hubiesen atravesado limpiamente el edificio. De esos motores de titanio no se ha vuelto a saber nada. Vamos hasta la escena del crimen, entre comillas, los escombros que dejan las Torres Gemelas cuando ya se han venido abajo. Si recordamos las imágenes, enseguida, en vez de dejarlo tal y como está, después de rescatar los cuerpos, lo que se hace es coger grandes maquinarias para que los escombros inmediatamente se vayan a un vertedero, al de Staten Island. Allí hay más de 200.000 toneladas de escombros que provienen de las Torres Gemelas. Pues bien, en pocos días, inmediatamente, después de separar aquellos restos que creen que puede contener algún ADN para identificar a las personas, lo que hacen es meterlos en grandes barcos y mandarlos a China, a India, a Malasia y a Corea del Sur. Ese aluminio es vendido por $120 la tonelada, casi una ganga. Ahora además se están quejando. En estos países Greenpeace ha llamado a la alerta porque contienen material que puede afectar, puede provocar cáncer a la gente que esté viviendo en los edificios que se han hecho con estos restos. Y luego hay otra gran duda, que es que rascacielos de acero y metal en el mundo ha habido muchos, y los hay, muchos de ellos se han incendiado, pero de todos ellos ninguno se ha caído a consecuencia de ese incendio. Nunca se ha alcanzado esa temperatura crítica para el acero para hacer que ceda la estructura y sobre todo que ceda, me reitero, de esa manera tan ordenada, tan estructurada, sin apenas causar daños en las manzanas aledañas. Hay un nombre, Sybil Edmonds, a los pocos meses de que se produzca el atentado de las Torres Gemelas. Ella salta a la luz pública porque ha sido despedida ya por el FBI. Ella es contratada 2 días después de que se produzcan los atentados porque lo que quiere el FBI es una traductora especialista en lenguas de Oriente para que traduzca una serie de mensajes que han llegado hasta el FBI. Ella se da cuenta de que esos mensajes están desde abril de 2001, en el que ya se alerta, en muchos de ellos, que va a haber un atentado contra las Torres Gemelas. Ella se lo dice a sus superiores, hay malas traducciones de estos documentos, hay muchos que ni siquiera han llegado a los grandes mandos porque esto no se ha sabido. Se podían haber muchas vidas salvado. Cuando Sybil Edmonds declara esto a sus superiores, lo que hacen es despedirla inmediatamente. Ni un año trabajando con ellos. La despiden y no solo eso, sino que la amordazan legalmente. Dicen que no puede decir absolutamente nada de todo lo que ha visto, de todo lo que ha leído en esos documentos ultra secretos. Y hablábamos también de esa temperatura del metal. Pues bien, científicos, por ejemplo el profesor Stephen Jones, que decir esto le costó su puesto en la universidad, un profesor de física, estuvieron analizando los restos de metal para ver qué se encontraban, si encontraban restos de explosivos. Y no encontraron exactamente explosivos, encontraron restos de una sustancia que se llama termita ATH3, una sustancia que puede fundir casi instantáneamente el acero y provocar precisamente que cediese. La explicación sobre la existencia de estos restos en los escombros pues no está todavía nada clara. Se cree que gran parte de esta gran trama para los conspiranoicos completamente falsa se debe a ganancias de dinero por parte de algunas empresas. Lo cierto es que la bolsa, días antes de estos ataques, hace una serie de movimientos extraños, sobre todo de compañías aéreas que luego están involucradas en los atentados del 11S. Y no solamente eso, Iker, te voy a dar un nombre. Larry Silverstein alquila las Torres Gemelas 2 meses antes de que se produzcan los atentados. Contrata un seguro de $3.500 millones si esas torres sufren un atentado. Seguro que cobra pocos meses después cuando las 2 torres se vienen abajo.
Y finalmente hay una duda que todos los que hemos estudiado un poco este asunto nos ha invadido. ¿Es posible que unas personas que apenas tenían una instrucción de vuelo muy rudimentaria pudieran hacerse con el control de un sofisticado avión de pasajeros, conducirlo a través de muchos kilómetros hasta Manhattan y una vez allí estrellarlo contra un blanco que aquí parece grande, pero que en el aire es relativamente modesto, como son las Torres Gemelas? Pues he decidido comprobarlo personalmente. Nos hemos ido a un centro de instrucción donde hay simuladores de vuelo que reproducen exactamente las mismas condiciones de un vuelo normal. Nos han cargado con 15.000 litros de combustible para que el avión se comporte exactamente igual que lo haría. Y bueno, pues he intentado reproducir el siniestro vuelo de Mohamed Atta. En este caso, el comandante Santiago Camacho intenta hacer algo que tenemos que resolver. Si es relativamente sencillo hacerlo o no. Pero yo tengo que decir, quizá les ocurra a ustedes, que después del fenomenal repaso, inquietante como pocos, de mis compañeros, yo ya no sé qué pensar. Después de la prueba, la hemos hecho, con las propias manos de Santiago a los mandos, vamos con un debate que yo creo que es inolvidable. Muchas cosas en juego, ¿verdad?, en torno a uno de los acontecimientos más dramáticos y importantísimos de nuestra historia, detrás del 11S. Los pies con el talón en el suelo, la mano ahí. ¿Nos vamos? Venga. Señores, 1, 2, 3. Despegue tiempo. Tira instrumentos, la rayita, la veo donde está abajo. Empuja. Nos vamos a quedar a 3.000 pies para ver dónde está la Torre Gemela desde aquí arriba, a ver si la vemos. Vale, esa derecha es Long Beach. Vale, vamos a bajar a 2.000 pies, ¿vale? Más o menos por ahí deberían verse. ¿Las tienes vistas ya o no? No las veo. Cuidado, que nos matamos. Vale. Pero bueno. Baja a 500 pies. Sink rate. Te voy a quitar el autothrottle, es decir, vas con los gases a mano. Y ahora vas sin fly director también. Con lo cual vas visual total, puro y duro. Y la potencia la manejas tú con tu mano. Ahora sí que las veo, las torres. Una torre y otra torre. ¿Vale? La de las luces. Venga, por ellas. Baja el morro a saco. Too low terrain. Obstacle. Too low. Hayan visto la experiencia de nuestro compañero Santiago Camacho. Teníamos la gran duda, evidentemente, yo personalmente, como curioso y desconocedor profundo de este asunto, en torno al día que cambió el mundo y que empezó realmente el tercer milenio. Es sencillo, relativamente sencillo. Alguien sin conocimientos aeronáuticos elevados puede acertar con ese edificio, con ese emblema, ¿no? Las Torres Gemelas. Ahí tienen el resultado. No quiero perder un minuto, porque sé que especialmente este debate de hoy va a calar muy hondo. Las teorías que han comentado nuestros compañeros viven y reviven en la red, y sería interesante intentar arrojar algo de luz. ¿Son ciertas? ¿Hay argumentos también al otro lado? Pues bueno, vamos a empezar escuchando precisamente a ese otro lado, que integra esta noche una persona a la que de verdad agradecemos que esté en esta mesa, porque tiene todas nuestras simpatías y nuestro reconocimiento.
abogado, escritor, viajero, Javier Nart. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por llamarme. Creo que no es fácil, la posición, porque da la sensación de que muchas personas tienen muchas dudas y que las conspiraciones atraen. Tú estás, sin embargo, ahí. Mira, mi posición es la posición del conocimiento de lo que pasó y la aplicación de los criterios fundamentales. Todo es susceptible de ser fantaseado, cualquier cosa. Incluso de que Cristóbal Colón no llegó a América y que antes habían llegado otros, etcétera, etcétera. O que Cristóbal Colón era un marciano, o lo que fuere. Pero quiero decirte, mira, en Cataluña hay unos tipos magníficos que dicen que Cristóbal Colón en realidad era Colom y que no salieron del puerto de Palos, sino del puerto de Pals, y que en realidad el descubrimiento de América lo hicieron los catalanes. Es un libro escrito por la Academia, creo, un miembro de la llamada Academia de la Historia Catalana. Así que quiero decirte, disparates bien estructurados en todas partes. Así de sencillo y de rotundo, Javier Nart. Por supuesto, luego escucharemos con extensión toda la que haga falta, porque es uno de los grandes temas que faltaban en Cuarto Milenio en debate abierto. Nos acompaña otra persona que estoy seguro que sabe mucho de esos entresijos que cuando uno profundiza en ellos es verdad que uno se inquieta. ¿Será verdad todo esto? Si esto es verdad, es escandaloso. ¿Es verdad, entonces? Jaime Garrido es arquitecto y miembro de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S. Creo que eso ya lo dice todo. Bienvenido, Jaime. Bien hallado, muchas gracias no solo por invitarme, sino por tratar este tema, porque demuestra una gran valentía. Creo que no se ha hecho antes en televisión, por lo menos española, que yo sepa, y vamos en las cadenas de gran audiencia, así que estamos encantados de estar aquí e intentar esclarecer aquello que no solo son más probables verdades, sino que son descaradamente verdades. Para ti no hay ninguna duda, como profesional que sabe de esto. Siempre vas a poder encontrar un profesional de cualquier ramo que te diga todo lo contrario. Es más, yo mismo, si se me paga lo suficiente, vendría a este programa a decir lo contrario. O si se amenaza mi vida. No tendré ningún problema. Tengo un precio, es muy alto, muy alto, pero puedo hacerlo. Y si se amenaza mi vida, mi precio es mucho más bajo. Creo que hoy vamos a, no sé, yo voy a aprender el primero. Estoy deseoso de presentar, bueno, en este caso no sé si una persona o a la voz directamente, lo van a entender. Hay quien dice, bueno, lo dice directamente Jaime, que ponerse en ese lado tiene su precio, y por eso le ha pasado eso a Frattini, ¿no? El precio de la conciencia. La conciencia está siempre del lado de la verdad, porque la verdad es la conciencia. Y cuando se defiende una postura, aunque sea amablemente, para contrarrestar la contraria, que no solo es no cierta, sino que además ha hecho mucho daño a la humanidad, pues la conciencia actúa de alguna de las maneras. Bueno, sirva este entrecomillado, nos lo permitirán. Entre comillas todo. Porque de verdad que nos ha sorprendido Eric Frattini, no sé en qué estarás metido, amigo. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iker? De sobra conocido, sus escritos, su conocimiento profundo del mundo de los sistemas de inteligencia. Eric, yo sé que es un esfuerzo, pero tienes que estar en esta mesa. Un placer. Cuéntanos. Bueno, yo creo que como ha dicho Javier, en todos los acontecimientos históricos que hemos vivido, en grandes tragedias, en grandes magnicidios, siempre hay, digamos, lugar a la imaginación, ¿no? para crear esas leyendas que han circulado durante, pues desde el año 2001, desde el ataque del 11 de septiembre. Y bueno, yo solamente citaría una frase de Roberta Wohlstetter, que era una historiadora que investigó el acontecimiento de Pearl Harbor. Ella dijo: habría sido más fácil, después del evento, convertir en relevantes señales irrelevantes. Y yo creo que esto es lo que ha pasado un poco con el 11 de septiembre, ¿no? Y luego déjame decirte que a mí me daría igual lo que tú me pagases por venir aquí. Yo no cambiaría absolutamente mi forma de pensar, ni porque me pagases 5 millones de dólares, ni 50 millones de euros. Mi posición es la que es. Hiciste el primer libro en España sobre Bin Laden. Sobre Osama Bin Laden, así es. Que quede ahí. En el año 2001, justamente. Perfecto. Enrique de Vicente, maestro, bienvenido. Muy buenas noches. Y te dejo a ti, como casi siempre, a veces que enciendas la mecha, porque esto es así. Esto es un combate puro y duro, porque lo que está aquí en el aire no es solamente esclarecer la verdad sobre unos hechos terribles que ocurrieron hace 12 años y que nos conmocionaron a todos, porque de alguna manera Estados Unidos es el padre. Y cuando el padre que nos protege a todos es atacado por primera vez en su historia, bueno, por segunda, porque primero fueron los ingleses en 1816 o por ahí que lo invadieron, pero luego, desde entonces, por primera vez en su historia en territorio continental, la conmoción fue brutal. Fue tan brutal que a mí la impresión que me dio ese día cuando lo reflexionaba es: parece una película. Todo el mundo decía... Eso lo pensamos todos, Enrique. Lo pensamos todos. Pero, aprovechando algo que ha mencionado Eric Frattini, Pearl Harbor. Bien.
Y lo que la gente se plantea es cómo se les puede ocurrir a esta gente sostener que el gobierno de Estados Unidos, o gente dentro del gobierno, hay que matizar, una minoría cualificada y que no representan al gobierno, sino a poderes invisibles que sí han estado manejando los gobiernos de Estados Unidos durante por lo menos más de un siglo, ¿cómo podrían haber provocado este atentado? ¡Qué locura! O haber permitido que lo realizaran si tenían conocimiento de causa. Resulta que no solo hay multitud de precedentes, sino que la historia de Estados Unidos se fundamenta sobre operaciones de falsa bandera, es decir, en la que se organiza un atentado y se le atribuye a otro. ¿Por qué no iba a volver a ocurrirse? Y luego, si queréis, hablamos de cómo personalidades de lo más relevantes, expresidentes, exprimeros ministros, exministros de países occidentales afirman textualmente que el atentado fue organizado por servicios de inteligencia americanos. Bien, queda clarísimo. Abrimos el debate. Vamos a ver. Yo lo que me gustaría es conocer cuál es la tesis ¿cuáles son los de la líderes conspiración, occidentales que dice? cuáles son esas personas por una realidad. Vamos a ver. Yo no he oído nunca lo de los El líderes planteamiento del occidentales. gobierno norteamericano en ese momento era un planteamiento profundamente integrista, que lo gestionaban a través de una, vamos a decir, de una filosofía que se llama New American Century, el nuevo siglo americano. Sí. Y en el New American Century están desde el vicepresidente Cheney hasta el propio Rumsfeld, ¿cómo se llama? Paul Keegan, una serie de elementos. Los vulcanos. Bien. Si Si tú lees el planteamiento es establecer lo que significa un siglo de dominio absoluto y excluyente norteamericano. De ninguna manera un atentado con las Torres Gemelas le significaba ni un centímetro más. Es más, significaba algo que es gravísimo, y es, en una sociedad tan permeable como es la sociedad norteamericana, donde un acontecimiento mínimo, por ejemplo, como fue el hecho del, ¿cómo se llama?, del Watergate, que es ridículo, termina con la presidencia de un señor llamado Nixon, que fue el que provoca, entre otras cosas, el restablecimiento de relaciones con China. Todos los grandes éxitos de política exterior se van al diablo por un ridículo investigación o espionaje en la sede del Partido Demócrata. Esto significaba para el presidente Bush la silla eléctrica. Vamos a ver, imaginar que el gobierno norteamericano tiene como planteamiento la realización de un acto terrorista sobre su propio país, matar a es un 3.000 disparate. personas Y te diré para ir a más. una guerra. Mi simpatía por el presidente Bush es exactamente cero, por una razón además. Y te diré, yo soy el abogado que logró sacar el primer preso de Guantánamo, Ahmed Abderrahman. Y en este momento estoy como querellante en una causa en la Audiencia Nacional contra el gobierno norteamericano por la barbarie de Guantánamo. Pero eso no me lleva a la nubilación mental de imaginar que el gobierno norteamericano... Porque además hay una cosa, y ya concluyo. Se dice que hay miembros del gobierno que, grandes investigadores que cuál. Yo lo que digo, y eso es un razonamiento no de abogado, sino de sentido común. ¿Quién? ¿Dónde? Te respondo muy sintético. Centenares de grandes personalidades, incluidos, te los digo, incluidos 3 aspirantes a la presidencia, que son John Joseph Kennedy, el último candidato de la casa Kennedy vivo, que son Ron Paul, por el Partido Republicano, es el ala libertaria del Partido Republicano, y otro, Denis Kucinich. Esos 3. Pero algo más importante, Francesco Cossiga, el más prestigioso, me lo reconocerás, el más valiente presidente de la República Italiana y antes presidente del Senado italiano, Cossiga dijo textualmente que, como saben dice todos los dirigentes occidentales, y puedo dar la referencia del periódico donde lo dijo, el atentado fue organizado por los servicios de inteligencia occidentales. Alguien más, el hombre que entonces en Alemania sabía más de los servicios de inteligencia, no entonces, en los años 80, este hombre, Andreas von Bülow, que fue ministro de Ciencia y Tecnología con Helmut Kohl, nada sospechoso, por tanto, y que fue durante 35 años miembro del Parlamento y que llevaba la Comisión de Investigación sobre los Servicios de Inteligencia, ha escrito este libro que se llama La CIA y el 11 de septiembre, en el que atribuye de forma clara y directa a la CIA el atentado. En mi caso, yo diría, al menos lo que yo defiendo es que al menos dejaron actuar a los terroristas, les infiltraron y les mataron. Lo que dice es que hay errores enormes
en lo que significan los trámites de seguimiento por parte de la CIA. Enormes errores y enormes vacíos, como también ocurrió en Pearl Harbor. Y aquí hubo enormes vacíos y enormes errores. Javier, pero eso no significa que sean responsables, ¿eh? Claro. ¿Has leído el libro? Escuchemos un momento a Javier. Javier, puedes intervenir Jaime. Jaime, puedes intervenir en cualquier momento. Sí, bueno, yo creo que antes de hablar de quién es el responsable de los atentados, convendría ver si hay atentados realmente. Atentado es desde el punto de vista que se atenta contra la vida de personas. Eso es indiscutible y vaya aquí un homenaje a los que murieron, a los que realmente murieron, que fueron muchos, no sé si los que dice la versión oficial o menos, pero murió gente, eso está claro. Entonces, para saber si es un atentado hay que saber cómo se producen las cosas. Y qué no encaja, pero no es que no encaje casualmente, o sean pequeños detalles. Por ejemplo, ¿cómo se explica el lago de metal fundido que aparecieron en los sótanos a partir de la tercera semana de sacar escombros? ¿Cómo llegó allí? Por mucho que hubiera el fuego actuado sobre los pilares de las plantas superiores, hubiera fundido, que no, porque no daba la temperatura, 70 pilares. Esos 70 pilares no pueden llegar hasta el segundo, tercero o cuarto sótano, estar debajo de todos los escombros y tener una temperatura de 500 a 800 grados hasta 6 meses después. ¿Qué lectura tiene eso? ¿Por qué? Eso solo puede producir un elemento que produzca un calor superior al de fundición del acero, que está creo que en 1500 grados. Para fundir el acero hace falta 1500 grados de temperatura. La potencia calorífica del queroseno no alcanza mucho más allá que lo del gas natural que tenemos en nuestra casa. El acero es cierto que se puede reblandecer a partir de 450 grados centígrados, pero una cosa es reblandecer y otra hacerse plastilina. Hasta los 600 y pico grados, que es lo máximo que reconocen que puede arder los materiales de oficina, porque recordemos que cuando el avión llega a esas maravillosas torres y entra, hay una explosión brutal, tremenda, donde se consume, por no decir el 100% del combustible, pues el 90%. ¿Qué quedó de combustible allí? Pues nada. Nada. Entre lo que saltó por los aires y lo que se quemó no quedó nada. Por tanto, no podemos achacar al fuego del fuel lo que ha ardido en las torres. ¿A qué lo achacan? Al material de oficina. ¿Acaso si prendemos fuegos a esto somos capaces? Me he traído algo que quiero enseñar para que sepamos de qué hablamos. Esto es un pilar de una obra mía. Este pilar, con una maquinaria específica, con un material que sirve también para soldar, pues se puede cortar, pues a lo mejor ha llevado media hora cortarlo. Yo a esto le llamo ermita. Es ermita en honor a la termita, porque todos los 24 de junio me lo llevo a las fiestas de San Juan de mi pueblo y lo tiro en la hoguera. Lo dejo 2 horas y el resultado es que nunca le pasa absolutamente nada. Los pilares y vigas del World Trade Center 1 y 2, de las 2 torres gemelas y también de las 7, recordemos que chocaron 2 aviones y cayeron 3 edificios. A mí las manos me falta un dedo. Luego explicaremos qué pudo pasar. Pero estaba a 200 metros. El 100 metros, según la versión oficial, 100 y pico metros. Pero bueno, luego hablamos de World Trade Center. Un bicharraco así de grande, cada 80 centímetros, es bicharraco enorme gordo, espacio de cristal, bicharraco enorme de gordo, así hasta 300 pilares dando la vuelta al edificio, de lo cual pues se puede enseñar aquí un pequeño planito. Toda una rejilla enorme, similar a lo que estamos viendo ahí, si lo estamos viendo en la maqueta, y dentro un núcleo salvaje y brutal de pilarocos como estos y mucho más gordos, además todo lleno de tabiques, porque ahí estaban los ascensores y una serie de departamentos cerrados. ¿Para qué? Para que las torres tuvieran todo el espacio diáfano y fuera panorámico. Jaime, entonces, sin protección de hormigón. Con muy mala protección de hormigón. Vale. Y me alegra mucho que ¿Qué es lo que hace que proteja más del fuego la viga? ¿Qué le pasaba a este edificio? Tenía un problema. Estaba mal protegido a incendios porque tenía asbestos que es cancerígeno y se había empezado a desprender por ciertos lugares. Para volver a recolocar en su posición de seguridad el edificio, hacía falta sacar todas las oficinas de allí, levantar todos los revestimientos, quitar el asbestos, que es cancerígeno y hay que llevárselo con muchas protecciones, y volver a instalar un sistema de protección y volver a remodelar las torres. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Cuesta mucho más que hacer las nuevas. ¿Qué suerte tuvo Larry, no sé cómo se llama? Silverstein o algo así. Silverstein, ¿no? Sí. ¿Qué suerte tuvo que compró las torres en marzo? Hay que ser tonto. Para comprar unas torres en esa situación hay que ser tonto. Pero qué suerte tuvo que se le ocurrió el 15 de agosto, el 18 de agosto, asegurarlas contra posible ataque de aviones. Corrijo un segundo. No, tuvo la increíble premonición. La iluminación. En lugar de comprarlas, alquilarlas
y hacer un seguro, alquilarlas a no sé cuántos años, hacer un seguro que multiplicaba lo que podía pagar por 10.000. Una cosa, para que conteste la otra parte, ¿qué podría haber provocado esa fundición extrema que tú no te explicas solo con el impacto de los aviones? Solo para saberlo. Y ahora enseguida volvemos. Claro. Aquí hay unas maravillosas fotografías. Te agradezco mucho que, aunque sea un tema técnico, sea muy comprensible. Que le pasamos a la parte contraria, donde se ve cómo han sido perfectamente cortados esos pilares en la base, en medio de los escombros, porque hay quien puede decir, a lo mejor los cortaron hace 10 minutos y luego han sacado la foto, sí. ¿Y dónde están los cachos de los cascotes que cortaron? Están cortados a 45 grados, que es como se corta con la termita. Ojo, que la termita no se corta con una radial salvaje ni con una autógena, estando ahí 200 horas. Se le pone la termita alrededor con una cinta envuelta, es como una cinta americana, es muy sencillo, y se detona con radiofrecuencia. O sea, tú me hablas de explosiones controladas desde dentro. Es claramente, por cosas que iremos diciendo, no solo una demolición controlada, es una perfecta demolición controlada. Y no sabemos con qué tipo de material. Vale. A mí me parece escandaloso, pero quiero que respondan Eric y... Yo, perdonadme, es que no tengo una voz muy para cantar, ¿no? Yo he hablado con una persona que se llama Mariano González Cortina. Él es catedrático de resistencia de materiales en la Politécnica. Él asegura que es perfectamente factible que las torres hayan caído no por la fundición del acero, efectivamente. Tú ahí tienes razón. El acero, a partir de 1400 grados, es cuando funde. Vale. Lo que hace el fuego es que lo que hace es deformar los pilares que sujetaban las plantas superiores. Entonces, cuando empiezan a ceder, porque se ablandan, el colapso que genera el peso de las torres superiores, de las plantas superiores, es lo que va generando un efecto de derribo de la propia torre. No que haya alguien puesto... De desintegración. Eric, y así casi te oxigenas, porque te veo casi sufriendo, ¿no? Hablando. La verdad. Pero trasladamos a las claves que habían comentado Santiago y Carmen, porque lo que más llama la atención, para muchos, yo no lo sé, es la forma de caída de esas caída torres, libre. ¿no? Bueno, principalmente... Y reducción a polvo. Principalmente porque Jaime lo ha mostrado perfectamente en su plano. Ha mostrado que el problema que tiene las torres gemelas es que el pilar de sujeción principal está en el corazón del edificio, no en la parte exterior. Es verdad que escuchando 47, 47 megapilares. Claro. Y jácenas Entonces atravesando al otro. ¿Qué efecto hace? Es decir, por ejemplo, la Torre Windsor, que podemos tomarlo como ejemplo porque lo tenemos muy cercano. ¿Sí? La Torre Windsor, el corazón es de hormigón, por eso la torre no cayó. ¿Por qué? Porque el acero estaba solamente en los revestimientos exteriores. Y si veis las fotos de la Torre Windsor, perfectamente se ve que están caídos. ¿Por qué? Porque todo el revestimiento de acero cedió y se queda deformado. Si hubiera sido el corazón de la torre Windsor, seguro que hubiera caído. La Torre Windsor ardió durante 24 horas a fuego vivo con llama salvaje. Esto, una hora con un mechero. Luego, perdóname, Iker, otra de las cuestiones que se habla siempre, que yo estoy agotado de escucharlo durante todos estos años, es que jamás una torre de acero ha caído. Jamás. Cuando hay ejemplos. Por ejemplo, te pongo ejemplos, Jaime. Ha caído de esa manera. La televisión. De esa manera, es la matización. La televisión, el Cultural Center de Pekín, que se quemó el 9 de febrero del 2009. Por ejemplo. No, pero 29, no de esa manera. ¿Me dejas un momento? Yo te explico. El 29 de abril del 2007, un camión cisterna explota en un puente de Oakland. El puente es de acero y el puente se colapsa debido a la temperatura. La torre este del Parque Central de Venezuela, en la madrugada del 17 de octubre, con una estructura similar a la torre. Se han derribado puentes con el paso de tropas. Porque hay una cosa que se llama la fase. Y los militares tienen que parar el paso cuando cruzan un puente. Porque si entra en fase, se viene abajo, se desmantela. ¿Qué quiere decir esto? Que no prueba nada que pueda haber entrado en fase el estallido Javier, y haberlo reventado. Te veo muy silencioso ahora viendo las fotos. Algo tengo que decir. Primero, nadie ha dicho que esto sea la situación en la que se encuentra en el edificio cuando por primera vez entran en él. Lo han dicho los que han hecho la foto y los que han estado trabajando. Los que han hecho la foto, esto significa, y esto está muy claro, que están derribando el edificio y cuando se derriba un edificio, los paramentos verticales los va cerrando. Esto no significa que esté cerrado de inicio por una razón. El que está cerrando esto con el edificio encima debe tener una inmensa vocación de que le mate el edificio, porque al cerrarlo se le va a caer. No, esto es por radiofrecuencia, no hay que estar debajo cerrando. Perdona, yo te digo, esto lo que significa es que está cerrado, evidentemente, pero está cerrado en el momento, está cortado.
No, Esto que está no, cortado. que no. Tú has dicho que estaba cortado. Esto está cortado. Eso Las lo palabras corta tuyas han sido que estaba cortado. nanotermita porque entra a 2000 grados en 2 segundos vamos y a hace ver. efecto Pero corte, la pero no está nanotermita cortado. sería supuestamente Es una el cinta. material Es curioso porque yo he hablado con un Escúchame. miembro de los TEDx del Cuerpo Esto- Nacional de Policía y dice esto es que la la termita, forma- el TH3, no inicia por un detonador. Esto es la forma, porque además está a diferentes alturas, que se corresponde a la altura en que la persona que está haciendo el cortado de las vigas o de los paramentos verticales para de ir demoliendo el edificio. Primera cuestión, esa. La segunda cuestión es de sentido común. Aquí pertenecemos, y esto es de la época del franquismo, a la conspiración judío-masónica bolchevique, en la cual desde los viejos sabios de Sion hay una conspiración universal que se mantiene eternamente en el tiempo y en la distancia. Y por lo visto en Estados Unidos, todos los organismos oficiales, y al decir oficiales me refiero no solamente a los oficiales, sino arquitectos, ingenieros, periodistas, pertenecen a la conspiración judío-masónica o son Aquí está tontos del el bote informe. y no saben absolutamente nada. Y te voy a decir más. Mira, yo he sido corresponsal de guerra. En Beirut, que tú lo conoces, hay una plaza central que se llama la Plaza de los Cañones. En ese lugar, en la esquina de la parte más cercana, más lejana al mar, había un edificio de 8 plantas. Sí. Ese edificio de 8 plantas estaba ocupado por una milicia que se llama el Murabitún. Los cristianos, con un cañón ridículo del 105, que tampoco es gran cosa, se dedicaron a dispararle desde enfrente a los, dijéramos, a los pisos más bajos. El edificio colapsó como si fuera, y yo he estado allí, como si fuera estratos. Tú podías ver Una el primer detonación piso, controlada. el segundo, el Sí. tercero, el Como las cuarto, Torres Gemelas, ¿no? absolutamente Las Torres caído. Es que eso no lo hizo las Torres Gemelas, Perdóname. no colapsar un piso sobre otro. Eso es un colapso. Perdóname. Es gravitacional Las Torres y tiene un Gemelas- apilamiento. las Torres Gemelas- Las Torres Gemelas se fueron a los sótanos y no quedó de perdóname. 90.000 toneladas de hormigón, Déjame no quedó concluir. ni un kilo. Las Torres Gemelas colapsan. Cuando tú decías que resulta que, y lo dejas caer, hay un elemento que por lo visto o tenía premonición o estaba en la conspiración y por lo tanto participa en el atentado salvaje, compra el edificio, que era un desastre por el tema del asbestos, lo asegura de aviones. No lo compró. Pero yo ya he matizado. Lo alquiló. Pues lo alquiló. Mejor todavía. Lo asegura de aviones, con lo cual... No, tiene- lo asegura contra todo. Lo asegura, Contra con lo saque de cual aviones que lo no que estaban, hace es contra prever saque. que se va a producir un atentado y de ahí va a ganar dinero. Bueno, pues mira, yo te voy a hacer también una premonición. El billete, por ejemplo, de $20 norteamericano tiene Sí, un que montón doblándolo- de años. Un montón de años. Bien, si tú coges un billete de $20 y lo voy a hacer para la cámara, se dobla por la mitad y sale esto. Se dobla a su vez de esta manera y se van a encontrar ustedes como desde el año, yo creo que el billete de $20 es del 1900 o 1800 y pico. No, más. Bueno, pues Exterior. 1900 y pico, sí, pero Bueno, vamos, que... Señores, Y mucho. aquí tienen ustedes arriba el impacto sobre el Pentágono. Ven ustedes el fuego arriba y el edificio debajo. Esto significa que el que diseña el billete está en la conspiración o tiene una capacidad profética como Nostradamus. Pero sigamos más. Si le damos la vuelta al billete, aquí tienen ustedes, aquí arriba, las Torres Gemelas y la explosión de las Torres Gemelas. Miren, las casualidades no son causalidades. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es la teoría de la conspiración, que significa, Bueno, como esas- esto se produce de tal manera, esto se produjo así. Para ir argumentando más cosas muy gráficas y no perdernos quizá en datos, una de las cosas que más sorprende, las filmaciones recientes en Internet hablaban de explosiones previas. Yo hablo, sin dar ni quitar la razón, de lo que tiene un eco enorme, millones de visitas y creencia profunda en que algo ha ocurrido. Y se habla, y me gustaría escuchar las dos partes, por ejemplo, dos detalles, ¿no?, que son como muy gráficos. La caída de esa tercera torre, porque es un misterio, vamos a contarlo, y elementos como que de repente, en mitad de toda esa destrucción, aparecen intactos los documentos concretos de los terroristas. Comentemos. Bueno, la Torre 7, que mucha gente desconoce hasta que se cayó, Sí. incluso en Estados Unidos. De hecho, ahora hay una campaña de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad, el 11S, en América, que no solo hay arquitectos, hay otra asociación de bomberos, otra de periodistas, otra de políticos, otra de jueces de paz, otra hasta de, pilotos, islámicos, de pilotos, otra hasta de judíos, islámicos y cristianos juntos. En fin, hay creo que 20 asociaciones de cada uno de profesionales que está queriendo que se abra una nueva investigación. Fíjate lo que piden, qué cosa más terrible. Que después de 12 años, con las evidencias que hay, por lo menos para sospechar de que no todo es verdad, se pide que se abra una investigación. Ni Bush, ni el autobús, ni ahora Obama. Ninguno lo va a abrir porque no quieren que se sepan cosas que no se ven. Pero yo no Torre quiero 7. entrar, Oye, no quiero entrar porque más que en todo la está arquitectura, perfectamente de momento. claro.
o porque todo está perfectamente claro. Claro, el que haya una serie de asociaciones que pueden representar absolutamente a nadie, porque lo que me estás diciendo, hay una asociación de judíos, que son 7 judíos, eso es una asociación de ingenieros, que son 23 ingenieros de Alabama. 2000, perdón, no, 2000 ya, 2000. 2000. Bien, no, no, pero me permito... Enrique, perdona, me gustaría, ¿por qué Torre 7 es un misterio gordo en esto de No, si misterio no es misterio, es que la gente no se quiera enterar de lo que hay. Pero la gente no se quiere enterar básicamente por esto. Porque cuando seas la señora, no quieres saber qué es lo que está haciendo tu marido. Entonces, esta torre, que es la número 1, se ve perfectamente cómo estalla y es cuando se empieza a desprender, digamos, la cabeza. Que empieza a desprenderse con una inclinación de 20 grados. Misteriosamente se pone de repente recta y explosiona. No ha habido colapso, como dice la fuente oficial. Un colapso es que pasa algo arriba, empieza a caer, se empiezan a apretar los diferentes pisos y como si fuera un acordeón, se va apretando, pero al final, ¿qué queda? Un montículo bien grande, de 110 pisos, ponte a apretarlo como quieras. Aquí no quedó nada. Ponte a apretar cosas de estas. Mucho más grandes, mucho más gordas y mucho más espesas. Aquí no queda nada en pie, nada. Si hubiera sido un colapso, tenía que haber quedado el núcleo central, por lo menos retorcido, parcial, girado, algo. Quedó perfectamente limpio, apenas media planta por encima de los ¿Y por qué la sótanos. tercera torre es un misterio y tú decías que no te casaban los La dedos? tercera torre está, porque hay ¿Qué dos sentido aviones. tendría Hay quien cree que el avión tuvo algo que ver con la caída de las torres, cuando estaba diseñada para impacto de un avión muy parecido, incluso más cargado de jet fuel. Las Torres Gemelas estaban preparadas, entre comillas, para todos saberlo. Diseñadas para Eso lo dice Para el un arquitecto que las construyó. Y lo dice dando la cara. Pero además es que la versión oficial no dice que sea culpa del impacto. Perdóname mi voz. La torre están preparadas para el impacto de un avión a baja velocidad que supone que va a aterrizar en el aeropuerto. Para eso, no a un avión que va en velocidad de crucero y que ha salido ya del aeropuerto. O sea, ¿sabes para más eso, tú? ¿Sabes tú más que el arquitecto que las construyó? Magnífico. Si en cualquier caso la versión Magnífico. oficial no dice que sea por el impacto de las torres, no se atreve a decirlo. Dice que es por los efectos del fuego, ni siquiera por el combinado, solo por los efectos del fuego. Los efectos del fuego, aquí le regalo yo a mi ermita Pero vamos a ver, para es que la pongan a tú quemar. tú lo que nos dices es que todas las personas que hemos visto la caída de las torres, pues no nos hemos enterado, vimos perfectamente cómo se produce un impacto de avión. El primero se ve perfectamente, el segundo lo que ves es la gran llamarada que surge en todas direcciones, que es perfectamente compatible con el impacto de algo que llega súbitamente y explosiona súbitamente y además en forma de gran bola de fuego. Ojo, enorme bola de fuego. yo sé perfectamente cómo es la explosión de un explosivo que no tiene esa configuración, porque esa es la configuración de un elemento de fuel que lo que hace es quemarse en la salida que tiene, que es la dirección horizontal. Nadie te ha dicho lo contrario. Y acto seguido hemos visto cómo lo que se produce no es un derrumbe desde abajo, sino un derrumbe desde arriba y progresivo. Esto lo que significa es que desde el momento, porque además lo que hemos visto no es que se empieza a derrumbar de edificio de explosión para abajo, sino que la explosión produce el colapso superior y produce el colapso de todo el edificio. Esto es un colapso. Esto es un colapso. Perdona. Calculado por un catedrático de la Universidad Americana. Yo, un colapso son 100 segundos mínimo para que llegue abajo. Y tardó 9,8 o 10. Vamos a ver. Faltan 90 segundos de un colapso. Es que es un dato muy importante. Faltan 90 segundos. Hemos visto. Pero no respondéis al argumento. Sí. Por una razón. ¿cómo? Aquí. Porque lo que se ha visto, y lo hemos visto todos, es cómo un edificio impacta algo y explosiona en la planta X muy alta, se derrumba desde arriba y cae hacia abajo. Se derrumba, no. Se va desintegrando a medida que baja. No hay más que ver los vídeos una y otra vez. Se desintegra. Cuando vosotros lo que me No planteáis... respondéis a los argumentos del arquitecto, que es un grupo que sabe más. Esto es un colapso y esto es una demolición. Vamos a ver, señores, lo que ustedes han con visto desintegración de material. Lo que han visto todos los televidentes, que han visto el impacto en las Torres Gemelas y el derrumbe de las Torres Gemelas, eso no lo han visto porque lo que tenían que haber visto... No, perdona, no es así. Lo que les han mostrado... Lo que les han mostrado, porque han mostrado una parte y luego se ha interpretado. ¿Pero cómo mostrarlo? Vamos a ver. Perdona, está claro que no se mostraron todas las filmaciones. Vosotros estáis permanentemente dando como datos lo que significa conspiraciones particulares. Yo más que perdernos en tonterías, vuelvo a la Torre 7. Las imágenes de la televisión. La Torre 7 no fue impactada. Torre 7. Torre 7. No es impactada. Segundo, Larry Silverstein, el propietario, dice al principio, están las declaraciones él y otros, que la han
derrumbado intencionalmente. Que la van a derrumbar, que le han dicho que lo mejor es derrumbarla porque hay gente con peligro. Luego, y sin embargo, el desaparece FEMA en su informe, que es un informe oficial, dice que no tienen explicación de por qué cayó así. Es que no es cierto, aquí está un ¿Por informe. qué cayó la Torre 7? ¿Qué informe? Perdón, ¿qué informe? ¿El oficial? Informe de la Agencia Federal de Emergencias. No, del FEMA. Vale, lo que importa es el informe gubernamental. En el informe Klein no figura nada. Eric, por favor. El informe está hecho por varias instituciones de ingeniería, incluido el Instituto Americano de Construcción del Acero y por el Consejo de Ingenieros Americanos de Estructuras, que son independientes, no pertenecen al gobierno. Vale. Ellos explican lo siguiente. Contratados por el gobierno secreto, que se llama FEMA. Claro, sí, bueno, claro. Es uno de los les sobornaron a todos uno de los dicen lo siguiente, me dejas yo termino porque hay un gobierno secreto en Estados Unidos. La oficina de emergencias. Yo digo mi debate. El debate que muestra el informe. El informe tiene 21 páginas. Yo solamente me he traído estas pocas páginas, pero se puede comprobar en internet. Eric, por favor. Vale. El edificio, la Torre 7, el World Trade Center, se construye en el año 86, ¿vale? En el año 88, cuando el edificio ya está terminado, Solomon Brothers, que son los banqueros propietarios del edificio... Por eso se le llama la Torre Salomón. Vale, deciden que al edificio le faltan 3 plantas, y lo cual construyen esas 3 plantas sobre la estructura anterior. Es decir, construyen un edificio dentro de otro edificio. Eso supone 350 toneladas más de acero, más 9 generadores diésel que son instalados en la terraza máxima. Vale, para aguantar esos pisos nuevos se construyen, Jaime lo sabrá mejor porque es un especialista, se establecen vigas voladizas, es decir, vigas que salen fuera de la estructura del edificio, que son afectadas en las plantas, en la 7 a la 17 por el impacto, y después en la cara sur entre la planta 44 y la terraza. El impacto es restos de las Torres Gemelas. Restos de las Torres Gemelas que se fueron 100 metros a visitar a sus compañeros de la Torre. Tú no te lo crees bajo ningún concepto. 100 metros simplemente por el colapso. No lo cree nadie que lo estudie. Nadie que lo haya estudiado. Es un campo de fútbol. Vamos a hacer una cosa, un momentito. Y la torre finalmente, colapsa. Entra en los servicios de emergencia y lo que dice el informe es que efectivamente, como el edificio está en peligro de colapsar, deciden colapsarlo ellos. ¿Y sabes lo que lleva a hacer eso? ¿Y la precisión que se necesita? Eso no se puede hacer. Vamos a hacer una cosa, Jaime. Y menos ardiendo el edificio. Un momentito. Eso estaba hecho con mucho tiempo de antelación. Preparado con antelación. Paramos aquí en este momento. Ahora vamos a continuar porque el tema de verdad espero que al público le esté pasando como a mí, ¿no? Yo creo que un poco alucinante y estamos viendo cosas de ambos bandos. ¿Qué piensa nuestro público? Creo que os puede sorprender a todos y a raíz de lo que cuenta el público, es decir, lo que está en la calle, podemos volver a argumentar para convencer, para quitar ideas o para aportarlas. Carmen. Pues habíamos lanzado una encuesta, como siempre hacemos. La pregunta, ¿cree que las Torres Gemelas colapsaron? ¿Cree que se ha contado toda la verdad sobre el 11S? Aquí lo tienen muy difícil, Iker, porque tan solo 6,2% de las personas que han votado han dicho que sí. El resto, un 93,8%, opinan que no se ha contado toda la verdad sobre el 11S. Hemos salido además a la calle con nuestras cámaras, como siempre hacemos, para ver qué opinan ustedes. No creo. Creo que hay información incompleta. No, en absoluto. Todavía no. Yo creo que no, pero cualquiera sabe. En estas cosas siempre hay censura. Sí. Bastante se ha ocultado. Nos han contado la mitad de la mitad, ha sido una milonga, como casi todo. Estados Unidos siempre se guarda todo, siempre. Creo que se ha ocultado parte de la verdad, que no se ha contado todo. Yo creo que se han ocultado muchas cosas, que nos mienten. Sí, como en todos los casos que pasa algo de esto, siempre hay censura. Para mí no. Hay algo muy raro que no, nada más que lo saben ellos. Se han contado casi muchas cosas, pero algo seguro que se han callado. Yo creo que sí. Yo creo que sí que han ocultado. No, yo creo que no se ha contado toda la verdad. Estaba difícil esta vez, la mayor parte de la gente opina que no se ha contado toda la verdad. Como siempre hacemos también, dejamos el folio en blanco para que ustedes nos transmitan las dudas que tienen acerca de este tema y así nosotros preguntar a los invitados. Diego de la Hoz, mi pregunta es, ¿cómo se explica que el avión que impactó contra el Pentágono de aproximadamente entre 30 y 40 metros de envergadura dejase un agujero de apenas 5 metros, además de la falta de restos del avión después del impacto? Y Marisa Monleón,
que comentaba qué hay de cierto en que muchas de las empresas ubicadas en las torres casualmente, y nos lo cita entre comillas, no abrieron aquel día. Entre los comentarios que nos dejaban está el de Pablo Lemus, que dice: lo de autoatentado no lo sé, pero una masa, avión, de más de 100 toneladas a una velocidad de 500 kilómetros hora lo puede todo. Y Soledad Ansede dice: William Cooper dijo por radio meses antes del 11 de septiembre que se realizaría un ataque terrorista del que se culparía a Osama Bin Laden. En noviembre, Cooper murió a manos del FBI en circunstancias no muy claras. Bien, sí me gustaría, Javier, brevemente, por favor, ¿qué opinas de esto que hemos escuchado? De la voz de la calle, y tengo que decirte una cosa, tú que eres nuevo y que espero que vengas muchas veces a Cuarto Milenio. En muchas ocasiones, y que tengo que decir, la versión escéptica es la que gana. Es decir, no porque sea un programa que toque estos temas, nos han pasado muchas veces, suele haber bastante equilibrio. ¿Qué pasa con esto? Vamos, la versión de la calle siempre se plantea desde una situación de escaso conocimiento. Porque si les preguntas qué saben del 11S, ¿y cuál es la información que ellos piensan que les ha ocultado? No serían capaces de decirlo. Por lo tanto, la nebulosa de no se me ha dicho todo, pues muy bien, pero quiero decirte, esto es exactamente cero. Yo lo que haría es una pregunta. Vamos a ver, excepto que estemos ante una situación de sádicos y al mismo tiempo masoquistas en el gobierno norteamericano o en el gobierno secreto norteamericano, ya desde la conspiración milenaria o centenaria, desde la creación de los Estados Unidos de América o lo que fuere, ¿qué interés tenía esa élite conspiratoria que domina el gobierno norteamericano? Te voy a responder luego. Te voy a responder luego. Javier, pero perdón, previamente quería comentar algo. Que tenga clara toda la gente que ha respondido que si vivieran en Estados Unidos serían sospechosos de terrorismo. No lo digo yo, lo ha dicho el FBI, que ha empezado a correr la orden para toda la policía de cada estado de que deben ser vigilados como sospechosos o terroristas potenciales. Esto es real y esto hace muy poco. Todos aquellos que cuestionen la verdad oficial, todos aquellos que argumenten en favor de la segunda enmienda a la Constitución norteamericana y todos aquellos que propaguen ideas libertarias, así textual entre comillas, o que denuncien la existencia de un Big Brother, de un gran hermano o de un gobierno secreto. Es decir, toda la gente que ha contestado y con nosotros en cabeza seríamos sospechosos, y eso es una realidad que ahora no voy a contar la anécdota que yo he vivido en Estados Unidos. Enrique, en medio minuto, por favor, la pregunta de Javier Nart. Sí. ¿Qué buscaba Estados Unidos con esta operación? Es una pregunta magnífica. ¿Por qué lo dice Javier Nart? Porque como gran abogado que es él, sabe que lo esencial en el derecho romano es responder a la pregunta cui bono o quid prodest. ¿A quién aprovecha este crimen? Desde luego, yo diría, no aprovechó a los pobres talibanes que los machacaron de mala manera, no aprovechó, sí, en cuanto a publicidad, a Bin Laden, luego me puedes argumentar. No, pero ¿quién? A Bin Laden. ¿Para qué lo hicieron? A su compañía no, sigo. Pero a lo que sí aprovechó fue al complejo industrial militar que maneja el país. No le hacía según falta. Eisenhower, ¿Qué va? No le hacía según falta. Eisenhower ¿Qué y según Kennedy, ¿Qué va? aprovecha a los planes del PENAC, del proyecto Nuevo Siglo Americano que has mencionado antes. No le hace y falta. que, ¿me permites terminar? Sí, pero vamos. ¿Me es que está permites diciendo terminar? una cosa Vamos, que Enrique. no es cierta. Bien, permíteme terminar, por favor. Enrique. Porque esto es grave, de lo que estamos hablando. Porque, según el proyecto Nuevo Siglo Americano, menos de un año antes, escribieron, y está ahí, que necesitaban, para llevar a cabo sus planes de un dominio universal, un nuevo Pearl Harbor. Y lo tuvieron menos de un año después. Aprovecha a la industria petrolífera y gasística que lograron, puesto que los talibanes, que eran aliados suyos antiguos, no les permitían hacer un conducto desde el Caspio, iban a por Afganistán. Aprovecha a la Casa de Saud, es decir, Arabia Saudí, también porque tenían planes con los americanos a los que todo esto les favorecía. Y aprovecha también a la creación de toda una serie de leyes, como la ley patriótica, la Patriot Act, que permite vigilar no solamente las comunicaciones, sino y controlar a cualquier ciudadano para la implantación de ¿qué? Del nuevo siglo americano o nuevo orden mundial. Perfectamente explicado. Y ahora Sencillamente, déjame sola. Eric, Mi debate es muy corto. Y ahora enseguida, Javier. Primero, de pobres talibanes. Te aseguro yo que he estado en Afganistán. No tienen absolutamente nada. Luego, tú sabes que por la Constitución americana, el presidente para ir a una guerra necesita el permiso de las dos cámaras, el Senado y el Congreso.
Y en el año 2001, Bush tenía mayoría en el Congreso y en el Senado. Lo puedes comprobar tranquilamente. Sí, a costa del golpe de Estado de Florida, Me da igual. en el que él ganó las elecciones gracias Es que a su como no hermano estamos hablando de Jeb las Bush. elecciones, estamos hablando del 11 de septiembre. Es Hombre, decir, y que os toda habéis la derivado administración de Bush en el año 2001 no necesitaba absolutamente para nada matar a 2.972 personas. Que es no que lo Bush necesitaba no estaba para al nada. tanto. Nadie ha dicho que estuviera al tanto. Es más, nos lo demostró. Dick Cheney sí. Nos lo demostró el señor Bush en el año 2003, cuando fue a la guerra con la mentira de las armas de destrucción masiva, y no le hizo falta matar a nadie. Él dijo, me voy a la guerra, señores. Quien me quiera acompañar, que me acompañe. No Quien hacía quiera- falta un No, autoatentado, entre matar comillas. a nadie. ¿Para qué? Pero si él tenía la mayoría de las La armas. excusa era el atentado. Te Matar- ¿Qué recuerdo, va? No le hace Fratini, falta. que él atribuía en ese momento, se dijo que Irak había formado parte del complot del 11 de septiembre. ¿Eso se dijo Bueno, o no? Eso, sí, bueno, eso Fue fue la lo famoso excusa eje para del invadir mal. Afganistán y luego Eso fue Irak. la famosa tema del eje del mal que se inventó un miembro del Consejo de Seguridad Nacional para atacar Irak y para atacar Afganistán. Una cosa Sencillamente. importante, estamos viéndolo ahí Pero con una vamos, recreación maravillosa de nuestro gran artesano espectacular. Juan Villa, que es para quitar el sombrero una vez más. Juan Espectacular. y es un poco homenaje, sobre todo lo decíamos al principio, quizá lo más importante, ¿no? La gente que murió allí. Personas como cualquiera de nosotros que estaban allí en las torres, no sé si creerían en la conspiración o no, desde luego estaban y murieron. Bien, pero además es que el atentado es el atentado no solo en los edificios, a un símbolo, al mayor símbolo quizá de Estados Unidos. El mayor. Javier. Vamos a ver. Qaeda, en los años anteriores al 11 de septiembre, era una organización que solamente los muy expertos y los muy sensibles calibraban que podía significar un riesgo. No había hecho absolutamente nada. Es más, Qaeda había sido uno de los más eficaces aliados norteamericanos en la guerra de Afganistán a través de las vinculaciones que tenía la familia Bin Laden con la familia Saud. De hecho, Arabia Saudita es uno de los grandes financiadores de los mujahidín en la guerra de Afganistán. Si tú en el año 2001, el 10 de septiembre de 2001, dices Al-Qaeda y quieres hacer un programa de 5 minutos en televisión, no te dan ni un segundo, porque ¿esto quién es? Una serie Porque de no existía. indocumentados. Existía. Sí, existía como una pequeña empresa. Y por lo tanto siempre hay expertos que son capaces de decirte eso estaba escrito. Por ejemplo, la gran ofensiva vietnamita del Tet en Vietnam. Hay expertos norteamericanos de inteligencia que la habían determinado, pero dentro de esos expertos había muchísimos más que habían determinado muchísimas más opciones. Si entre 600 opciones coges una y dices, ¿ve usted cómo lo dijeron? Claro que lo dijeron, lo cual no significa que los norteamericanos dejaran que los vietnamitas les atacaran en la ofensiva del Tet. Porque es que además vosotros lo que establecéis es que existe una nebulosa de un gobierno en la sombra que sois incapaces Yo he dicho de determinar eso y sería dónde, tema de cómo otro y qué. debate. No, perdóname, no. Es que si hay una conspiración, hay un conspirador. Las conspiraciones no es un magma metafísico. No. Es una realidad concreta. Es una red de individuos mucho más. Clarísimo. Empieza, te digo, las dos personajes clave no lo digo yo. Lo dice no solamente Eisenhower a Kennedy, los hermanos Dulles, Allen Dulles y John Foster Dulles. Y a partir de ahí, un montón de empresarios, te digo, Robert Anderson. Eso no es un gobierno milenario. Hablaremos otro día del un gobierno ayudante secreto. de Kennedy, el Secret Enrique, Team. Perfecto, gobierno secreto, que sería otro buen debate, por cierto. Que Esos de son verdad, los grupos de presión y que hay de, que los hay también de en mentira. España. Perfecto. Y en Andorra. Otro dato que nos llama mucho la atención y que es muy visual sobre la caída de las torres. Se cuenta como elemento para la conspiración. Tenemos aquí a una persona que sabe de los edificios por dentro. Bien, que en mitad de toda esa destrucción que está escrito perfectamente, Jaime, aparecen justo los documentos perfectamente conservados que permiten la identificación de los terroristas. Bueno, la versión oficial, en los primeros años por lo menos, aporta 3 pruebas irrefutables, que yo recuerde. Una, que lo dice Bush, porque a él se lo dice en sus servicios secretos, que no se puede desvelar, pero hay que creerle porque un presidente al fin y al cabo nunca miente. 2, que de esas torres en ignición y derritiéndose a esas temperaturas y con esta barbaridad de explosión, de todo eso, del bolsillo de lata sale el pasaporte y cae a los pies de un policía impoluto, donde no solo pone él su foto y su pasaporte, sino que por si alguien lo dudaba lo ponía a mano. Yo fui quien hizo esto y soy malísimo. Y la tercera prueba que muestra... Soy malísimo no lo dice. Sí, bueno, me lo estoy inventando yo. Y la tercera prueba que aportan es en una cueva, un señor con un turbante, unas barbas enormes, en carnaval probablemente, todo muy oscuro y muy cutre, pues diciendo que abajo te traducen que es yo soy Bin Laden, lo he hecho y soy muy malo. Y que no se parece a Bin Laden. Y que todos nosotros nos hemos creído la traducción cuando sabemos que las películas americanas lo que dicen y lo que te traducen no tiene nada
que ver. Bien, entonces... ¿Y qué dijo de verdad? Ni idea. Pues entonces no digas que no digas. No, es que me da igual. Es que me da igual lo que diga. Es que porque la Al-Qaeda la formó la CIA. Afirmas que no dice lo que traduce. Pero perdóname. Que no lo hemos creído, pero no sabemos lo que Escúchame, vamos a ver. Hay una cuestión que yo creo que hay que tratar con una elemental seriedad. Si yo lo que estoy diciendo es que esto no es la foto que es, tengo que explicar por qué no es la foto que es, que resulta que en realidad si usted lo mira por aquí o por allá, verá aquí la cabeza del diablo. Y que por lo tanto esto es la representación del diablo en una forma sincrética. Bien, tengo que explicarlo y acreditarlo. Lo que no puede decir es, y la foto dice que si usted la gira pasa tal cosa. Segundo, me parece que hay, creo que son 100 millones de árabes, 100 millones de árabes y arabófonos montones. Más de 100 millones. Engañar a todos los arabófonos del mundo es complicado. Islamistas islámicos hay más de 1000. Y te digo más, leer los labios de una persona es perfectamente accesible. Por lo tanto, aunque no tuviera la voz clara, como Eric, y en consecuencia decir que como ponía debajo en inglés, todos los arabófonos del mundo son absolutamente cretinos, y en vez de escuchar al tipo que habla en la lengua que ellos entienden, miran en inglés debajo porque no escuchan lo que está diciendo, me parece que es de muy poca seriedad. No, perdona, lo que es de poca seriedad yo he es dicho que no se parece a Bin que Laden. nosotros nos hemos creído que eso que dices es verdad. Pero, no digo que sea o no verdad, digo que nos lo hemos creído porque nos lo ponen en la tele. Eso es son las tres pruebas. Y Osama Bin Laden, y aunque lo dijera Bin Laden, no demuestra que lo haya hecho él. Que estaba muerto, Bin Laden estaba muerto en ese momento ya. No lo digo yo, lo dice el ministro de Exteriores ruso. Es muy curioso que en este debate no salga la cuestión de las cajas negras que nunca se recuperaron. Se ha comentado. Sí, pero es que eso efectivamente nunca se han recuperado. Pero se ha recuperado una caja negra, la del Pentágono, y se ha sido dada al público para que se estudie y el trazado de la caja negra no coincide con la versión oficial. Vamos a hacer una maniobra que es muy complicada, que os doy un minuto, a cada uno un minuto, por favor, para que me digáis, y luego podemos rematar. El tema es inabarcable y evidentemente está ahí en el inconsciente colectivo y quizá lo de esta noche sirva para algo. Pero os doy un minuto para entonces, sé que es complicado y quedan muchas áreas por tocar. ¿Qué pasó ese día exactamente? ¿Cómo ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas? ¿Qué había detrás? No hubo ningún atentado. Los 3 edificios fueron demolidos de forma controlada, preparado con mucho tiempo de antelación, incluso con testimonio de gente de los propios edificios que llevaban semanas y meses viendo cómo los fines de semana entraban operarios vestidos de amarillo con grandes bolsas y hacían un ruido tremendo. Lo podemos justificar como nos dé la gana, pero justo después de todas esas operaciones, después del último día que habían terminado de hacer sus trabajos, las torres son demolidas. El efecto del avión no debe ser considerado en la caída, ni siquiera el del fuego. Por tanto, lo único que explica de forma racional y coincide con todos los datos que tenemos que han ido saliendo después, es demolición controlada de las 3 torres, porque es imposible que caigan de forma colapsada, porque no es el caso, no coincide la sintomatología con el resto de edificios que se han colapsado, y además, en mi opinión, ni siquiera la respuesta que antes pedía Javier es tan sencilla como que es algo físico, aunque todos lo entendemos, algo económico, aunque todos lo entendemos, o algo mental, que puede ser causar el terror en la población por una población aterrorizada es más fácil de controlar. Si creemos que somos mente, cuerpo y espíritu, en mi opinión, aunque sea casi brutal decirlo ahora de repente porque no hemos hablado de eso, van detrás de la esencia del ser humano, que es lo espiritual. Enrique. Yo, para nada, puedo decir que sepa lo que ocurrió. Yo lo que hago es preguntarme qué ocurrió en realidad y cuestiono la versión oficial ya desde el principio porque son tantos los argumentos y segundo porque han dado 3 versiones oficiales, una hasta el 14 de septiembre. Ahí la cambiaron. Según la diferencia, por ejemplo, es no habían salido vuelos de intercepción que tenían que haberlo derribado y en la segunda sí. Y resulta que esos vuelos, esos aviones que tendrían que haber derribado al segundo de Nueva York y al del Pentágono, no, se dedicaron a dar vueltas en medio del océano. ¿Por qué? Porque lo que sí se sabe que ocurrió, entre otras cientos de cosas, es que ese día había unas maniobras a nivel planetario norteamericanas, por ejemplo, la base de Rota en estado de máxima alerta, dirigidas por Dick Cheney, según una orden presidencial dada 3 meses antes por el vicepresidente, que sí estaba al tanto, con ejercicios que incluían, y está bien documentado, que aviones se estrellaban contra edificios. Entonces se oyen grabaciones de los controladores aéreos y dicen, pero ¿esto es el simulacro o está ocurriendo en realidad? Es decir, había una madeja. Lo único que yo digo es, hay una madeja y se ha
falsas guerras. Y por lo que me parece sumamente importante este debate es porque eso, como se repitió el 11M en Madrid, el 7J en Londres y otras veces, puede volver a repetirse y no debemos consentirlo. Es un acto de valentía y casi diría suicida, porque han muerto docenas de testigos y docenas de investigadores. Gritar lo que uno cree que es la verdad. Y para mí la verdad es lo que nos han contado no es cierto. Es mi única certeza y la defiendo por encima de todo. Javier. La guerra de Afganistán es una guerra baratísima porque se compone de un apoyo aéreo que no es especialmente complejo a unas fuerzas de tierra que son los talibanes, que estaban armados de una manera elemental. Eso no es una guerra que justifique el llamado complejo militar industrial que efectivamente Eisenhower determinó. Por lo tanto, es un disparate económico de calibre descomunal. En segundo lugar, todo lo que yo he escuchado se dice que, parece cual, y cuando yo planteo y pregunto qué, cuándo, cómo, cosas concretas, seguimos siempre con nebulosas absolutas. Yo voy a ser bastante gráfico. Miren, los 3 atentados más importantes que ha habido es el atentado del 7 de junio en Londres, el atentado del 11 de marzo en Madrid, el atentado del 11 de septiembre en Nueva York. Pensar que Zapatero provoca el atentado del 11 de marzo porque efectivamente... Es una intoxicación, ahí ya no te permito, porque no hemos dicho eso en ningún momento. Dejamos un minuto para cada uno final. Pero es parte, Enrique, es parte de la misma estructura. Es el minuto final. Señores, vamos a ver, miren ustedes. El símbolo del dólar es este. El símbolo del euro es este. Y el símbolo, 11 de marzo, y el símbolo de la libra esterlina 11 de septiembre es este. Y 7 de Bien. J. El símbolo del dólar, para que lo sepan ustedes, viene del Real de A8 de Carlos III, 1750 aproximadamente. Son las columnas de Hércules y el non plus ultra. Y eso lo llevan los norteamericanos y se convierte en el símbolo del dólar, aunque es español. Pues aquí tienen ustedes el 11 de septiembre. Bien, este es el euro. Aquí tienen ustedes el 11 de marzo. Y esta es la libra esterlina. Pues aquí tienen ustedes el 7 de junio. Eso quiere decir que cuando la libra esterlina se crea en el año 1800 aproximadamente, ya sabían que iba a producirse el atentado del 7 de junio, que cuando el euro se crea, parte de la conspiración está determinando la existencia del 11 de marzo, y cuando se crea el dólar en 1760 y tantos o 70 y tantos con la fundación de Estados Unidos, el señor Jefferson ya establecía que se iba a producir el 11 de septiembre. Miren, vamos a tener que ser serios, dejémonos de especulaciones, vayamos a los hechos, y sobre todo hay una cuestión. Si todas las personas que han participado en la investigación, periódicos, televisiones y periódicos como el Washington Post, que se carga un presidente, no están dudando de la existencia del atentado, que es lo que ustedes vieron, óigame, que una serie de personas especulen y de la especulación digan que el planeta Marte tiene marcianos, eso es una larga distancia. Eric. Pues poco más que agregar que lo que ha dicho Javier. Ha sido un gran ejemplo de cómo un gran evento te genera muchos signos que te pueden generar una conspiración. Es decir, cualquier cosa, ahora vamos a cumplir entre poco 50 años del asesinato del presidente Kennedy, ¿no? Y todavía estamos discutiendo de quién fue quien lo mató, quién estaba detrás de eso. Es decir, yo creo que en todos los grandes acontecimientos históricos, un atentado, un magnicidio, un cambio político, siempre te genera que detrás, y ahora mucho más que vivimos en la sociedad instantánea de Internet, te genera que somos capaces de hacer en Internet lo que ha hecho Javier en cuestión de segundos aquí, generar con pequeños signos por lo menos dudas para que la gente diga, ah, no me dijeron todo, posiblemente fue una conspiración. Y el 11 de septiembre, para mí, personalmente, yo, Eric Frattini, yo no creo que hubiera ninguna conspiración. Fue un atentado terrorista muy bien orquestado, muy bien organizado, por una falta de coordinación de las fuerzas de seguridad estadounidenses, como sucedió aquí el 11 de marzo, una falta absoluta de coordinación entre nuestras fuerzas de seguridad y una falta de coordinación el 7 de julio en Londres. Nada más. No hay que buscar... Y nada menos. No hay que buscar... Y nada menos. Y nada menos, efectivamente. Gracias a los cuatro. Yo creo que el tema es tremendo, tremendo. Empezaba nuestro amigo Jaime, arquitecto y miembro de Arquitectos e Ingenieros por la Hora del 11S, diciendo que creo que es lo importante, sobre todo gracias por tratar este tema, porque no es lo habitual. Que se escuchen ambas partes y que cada persona piense. Nosotros hemos hecho esa encuesta y resulta que el 98% de las personas no creen en la verdad oficial. ¿Qué pasará ahora?
¿Habrá variado ese porcentaje? Es decir, muchas personas dirán, bueno, estamos con Enrique y con Javier Nart, que han sido muy rotundos. O, al revés, todavía más personas tendrán más dudas al escuchar a nuestros amigos aportar estos datos. En fin, como en todas las páginas de la historia, pero muchas cosas. Perdóname que te interrumpa solo un segundito. Eso no quita de que Javier y yo tenemos muchas dudas también del 11 de septiembre. Yo he dicho, por ejemplo, el caso de las cajas negras. Tenemos dudas, como también tenemos muchas dudas del 23F. Tenemos muchas dudas del 11 de marzo ¿De aquí. qué página de la historia no hay dudas, no? Claro. Pues Iker, me encantará. Y del asesinato del primo. Gracias por atreverte, por tu valentía, en nombre de millones de personas. Porque otros programas y otros medios no han tenido ese valor. Gracias, Enrique. Y además os digo una cosa. Bueno, hablábamos de JFK, se van a cumplir 50 años. A mí me encantaría... Pronto sabremos la verdad, lo desclasificarán. Claro, y esto pues, sí sabrá la verdad cuando lo desclasifiquen. Me encantaría no hay problema. invitaros a otra mesa y que de esta forma vehemente pero amable pongamos los datos sobre la mesa. Ha sido un honor, un placer. Gracias, amigos. Gracias. A los cuatro. Hasta pronto. Gracias. En fin, yo no tengo que añadir mucho más. Estoy impresionado. Y con la efigie, ahí, más, ¿no? Nuestro recuerdo, repetimos, a tanta gente de todas las edades que perdió la vida en ese momento clave, en esa bisagra para el tercer milenio realmente. El mundo, en el fondo, es deudor y las complejidades vienen también de este momento concreto histórico. ¿Sabremos algo más? Bueno, nosotros estaremos siempre dispuestos a contar la verdad que quizá nunca se alcanza del todo, ¿no? Ustedes piensen libremente, como siempre en Cuarto Milenio. Continuamos, hay muchas noticias esta semana, Iván. Un equipo de investigadores de la Universidad de Johannesburgo ha descubierto en un broche perteneciente al faraón Tutankamón fragmentos de un cometa. La pieza central de un broche del faraón que representa a un escarabajo fue realizada a partir de cristal de silicio amarillo que se formó tras la caída de un cometa que estalló sobre Egipto al entrar en la atmósfera hace 28 millones de años. Además de destruir toda forma de vida alrededor de la zona del impacto, la explosión hizo aumentar la temperatura de la arena hasta los 2000 grados centígrados, lo que provocó la formación de una cantidad impresionante de cristal de silicio amarillo dispersado en unos 6.000 kilómetros cuadrados por el Sáhara. Según los expertos, se trata de la primera prueba de un cometa que entró en la atmósfera terrestre y explotó. Un grupo de arqueólogos ha descubierto en Turquía un cerebro carbonizado que puede tener alrededor de 4.000 años de antigüedad. Hace unos años encontraron 4 esqueletos humanos en un túmulo funerario. Habían sido quemados. Lo que no sabían los investigadores es que dentro de uno de los cráneos aún se conservaba un cerebro. Según los científicos, se ha mantenido gracias a que las llamas habrían consumido todo el oxígeno dentro de los escombros, además de hervir lo que el cráneo contenía. Gracias a esto y a la composición química del suelo, el cerebro se ha preservado durante casi 4.000 años, por lo que se podrá investigar acerca de tumores antiguos, hemorragias e incluso la historia de algunos trastornos neurológicos. En Chile, la policía está investigando varios suicidios que podrían estar vinculados a una secta destructiva. Según una de las madres de una de las adolescentes muertas en Antofagasta, su hija pertenecía a un grupo que practicaba la Ouija y donde se obligaba a los adeptos a beber sangre. La chica había pintado su cuerpo con una cruz invertida, el número 77 y varias palabras relacionadas con el satanismo. La última víctima tenía dibujada en su rostro una pirámide con un ojo en su interior, imagen conocida como el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Otra de las víctimas tenía el mismo dibujo en una de sus paredes y aseguraba que escuchaba voces de un ángel negro que le incitaba al suicidio, del que después resucitaría. Y profesores de la Universidad de Chicago aseguran haber encontrado un código prehistórico en unas extrañas bolas de arcilla halladas en Mesopotamia. Los estudiosos creen que pueden representar el primer sistema de almacenamiento de datos. Se trata de 150 esferas que varían en su tamaño desde una pelota de golf a una de béisbol. Gracias a la tomografía computarizada pudieron ver que dentro de cada una de ellas había varios elementos con diferentes formas como pirámides, conos, ovoides o esferas que parecían contener información, que habían estado envueltos en tela y que dentro probablemente estaban rellenas de betún líquido. Al parecer pudieron usar estos instrumentos para registrar transacciones económicas y guardar un registro de ellas hace 5.500 años. Y nos vamos con nuestro mundo insólito. Esta semana comenzamos el mundo insólito en Extremadura. Allí se está llevando a cabo el festival Extremiedo. Bueno, varias localidades como Don Benito, Villanueva de la Serena o Medellín van a cambiar los nombres de sus calles durante unos días
y los van a sustituir por otros que tengan que ver con el misterio. Nombres de películas como Psicosis o de personajes como Frankenstein y, como no podía faltar, Cuarto Milenio tiene una calle en este Festival del Extremiedo. Ha cambiado el nombre de la calle normal por el de Cuarto Milenio y nosotros desde aquí se lo agradecemos. Y nos vamos hasta Papúa Nueva Guinea, donde un hombre ha sido pillado infraganti cuando se llevaba a su hija de 3 añitos al bosque. Allí empezó a morderla al cuello y a chupar su sangre. Unos jóvenes que lo estaban viendo dieron parte a la policía, pero cuando llegaron la niña ya había muerto ante las extremas heridas que tenía en gran parte de su cuerpo. En algunas aldeas todavía se sigue practicando el canibalismo ritual. Y en este caso, aunque todavía se está investigando, parece que así ha sido. Canibalismo y vampirismo al mismo tiempo en el cuerpo de su hija. Y acabamos en México, en la carretera que va de Cancún a Mérida, kilómetro 19. Hay numerosos testimonios de personas que aseguran que allí se aparece un hombre de mediana estatura, vestido de blanco y que parece estar levitando al lado de la carretera. Cuando el coche pasa a su lado, este ser desaparece. Es un tramo de carretera bastante peligroso donde ha habido muchos accidentes. El último de ellos, un autobús donde perdieron la vida varias personas. Parece ser que uno de los hombres que dejó allí su vida iba vestido de esta forma, vestido de blanco, con un traje. Y también parece que cuando se lo encuentran los automovilistas que pasan a su lado, parece que es un hombre accidentado que está perdido. Apariciones en esa carretera. Quédense con él, kilómetro 19. Y ahora, acompáñenme a realizar un viaje de más de 1 milenio. Lo que están viendo es la versión digital moderna de videojuego con enorme éxito de una especie de ninjas del antiguo Islam, guerreros despiadados, hombres esotéricos, sobre los que se han tejido 1001 mitos que todavía viven. Ellos son los Assassins. Y estoy convencido de que han oído hablar de ellos. Consumidores de hash, de hachís, de una raíz propia que da origen, según algunos, a la palabra asesino. Con sus dagas, siempre encapuchados como fantasmas de la antigüedad, protegidos en la zona más abrupta del país, quizá más blindado hoy en día, como puede ser Irán. Se habla de alguna forma, una Al-Qaeda hace 1000 años, con sus preceptos, sus condiciones, sus inmolaciones, su batalla constante. Hay quien dice que todo surgió allí. Para comprobarlo, hemos acudido a un lugar muy concreto. ¿Han oído hablar del Viejo de la Montaña? Allí nacen los Assassins, una secta ciudadana secreta todavía llena de enigmas. El viaje es peligrosísimo por muchos motivos, pero ha merecido la pena. Vamos en busca de los siniestros encapuchados. Cerca del mar Caspio, al norte de Irán, se encuentran las montañas de Elburz. En una de sus escabrosas lomas, aún hoy el viento maltrata con fuerza los muros del antiguo castillo de Alamut, la cuna de uno de los grupos más sangrientos del Islam, la secta de los nizaríes, conocidos por sus enemigos como los asesinos. Todo lo que se refiere al Viejo de la Montaña, Hassan y Sabato, a los hashishin, a los asesinos, está aplastado por la leyenda. Pero por otra parte, hombre, es verdad que ellos pasan a la historia. La etimología más frecuente de la palabra asesino es por el hashishin, y es verdad que pasan a la historia porque ellos se dedicaban a recorrer todos aquellos territorios con una daga metida en la bocamanga de las túnicas que vestían, sacaban esa daga y mataban a quien había que matar. Es un término peyorativo que nos ha llegado, que ha llegado al mundo occidental,
por parte de los enemigos o los rivales de esta rama del Islam. Que si eran realmente tan asesinos, efectivamente, claro que lo eran. Y además asesinos selectivos. También es verdad que lo que sabemos de ellos es gracias a sus enemigos, porque su gran biblioteca del castillo de Alamut quedó arrasada con la invasión mongola en 1256. La pesadilla comenzó a finales del siglo XI. Hassan Sabah, el gran maestro, conocido por los cruzados como el Viejo de la Montaña, creó esta secta ismailita contraria a los argumentos más ortodoxos del Islam. Sus ideas pronto se extendieron desde Siria hasta la India, para acabar perseguido por sus detractores en el castillo de Alamut, en donde adoctrinaba a sus jóvenes seguidores en los perfiles de una nueva fe, radical y fundamentalista. Hassan era una persona muy fría, que dirigía a su ejército con mano de hierro, hasta el punto que incluso él mismo dio orden de ejecutar a sus dos hijos, al mayor acusándole de un asesinato que no hizo y al menor por haber bebido vino, cosa que estaba prohibida entre sus filas. Marco Polo relacionó a la secta de los asesinos con el consumo de hachís. Según el viajero italiano, sus miembros se reunían alrededor del líder para beber el líquido sagrado que les lanzaba a cometer asesinatos, a cambio de un lugar privilegiado en el paraíso. El término asesinos que ha llegado hasta nosotros, al parecer es producto en realidad de un equívoco, un equívoco provocado. Durante mucho tiempo se pensó que procedía del término árabe hashashin, es decir, fumador de hashish o consumidor de hashish, y al parecer esta es la forma en la que quizá en algún momento se les llamó por analogía fonética con uno de los términos con los que ellos se denominaban, que era assasin, es decir, guardianes. El uso del hashish tenía dentro de la estructura monacal, que no hay que olvidar que eran monjes, doble función. Una, la desinhibición para el miedo, y otra, para favorecer esa condición de mártires, y también como una especie de anticipo a los placeres del paraíso. Los asesinatos selectivos de los nizaríes iban encaminados a representantes políticos y religiosos de la oposición. Con ellos querían revitalizar la importancia del profeta Mahoma, defendiendo los valores más espirituales y esotéricos de su descendencia sagrada. Me parece muy interesante el vínculo que pueda haber entre estos este antiguo Islam esotérico con los actuales drusos. Esta religión que tiene unos textos secretos, profundamente esotéricos, que además está en manos solo de la casta sacerdotal. Para formar parte de su ejército había que pasar una serie de pruebas, se puede decir que de rituales iniciáticos, y uno de ellos era la obediencia ciega a su jefe. A este respecto se cuenta una leyenda en la que se dice que el sultán turco visitó el castillo de Alamut para entrevistarse con Hassan, y el sultán pues le estuvo hablando de su gran ejército turco, de la cantidad de efectivos que tenía, de su armamento, de su organización, un poco para atemorizarle. Pero Hassan en ese momento levanta su mano en ademán de callarle y le dice que él tiene algo mejor. No tiene un ejército tan numeroso, pero sus soldados tienen valentía y fidelidad. Y para demostrárselo, señala a uno de ellos con frialdad, con un gesto, a uno de sus soldados, y en el momento que le señala, este soldado de forma automática, sin inmutarse, se va hacia lo alto de un risco y se lanza al vacío ante los ojos atónitos del sultán. Los asesinos se convirtieron en el terror de Oriente Próximo durante la Edad Media. Los cruzados trajeron consigo terribles leyendas de los métodos usados por los nizaríes. Algunos relatos cuentan cómo asaltaban las casas de sus adversarios, dejando junto al lecho una bolsa con monedas y un cuchillo. Muchos aceptaban por miedo la bolsa con el dinero.
De no hacerlo, el asesino volvía a la casa para emplear el cuchillo de forma letal. Los Hashishin tenían muchísimos vínculos con los templarios. Es más, en un determinado momento fueron tributarios de los templarios e incluso se cuenta que ofrecieron a los templarios la posibilidad de que si los eximían fiscalmente de pagar esos tributos, la secta se cristianizaría. Su legado convierte a los asesinos nizaríes en una de las primeras sectas de la historia cuyos métodos, rodeados de secretismo y terror, servían contra el poder establecido. La historia pone en duda que usaran estimulantes para llevar a cabo sus asesinatos selectivos. Para cometerlos, usaban una fuerza mucho más poderosa que cualquier droga: la fe. Durante la época de las cruzadas, la leyenda de los asesinos se extendió como la pólvora, creando un mito que aún en nuestros días cuenta con miles de seguidores en todo el mundo. Películas, juegos de ordenador o novelas históricas recogen la historia de esta secta religiosa, sobre la que para muchos descansan los orígenes ideológicos de grupos como Al-Qaeda. Todas estas personas, y eso vale lo mismo para Bin Laden que para Hassan y Sabat, que para el viejo de la montaña, en realidad son místicos. El terrorismo suicida de carácter fanático religioso no es algo del siglo XX. Hace 1000 años ya había fedayines que estaban dispuestos a inmolarse. Esta es la característica que tenían los soldados de Hassan Sabat, el viejo de la montaña. En todas las religiones monoteístas e incluso en las no monoteístas se produce un fenómeno que es el gnosticismo, los senderos de la mano izquierda, los senderos de la heterodoxia. Entonces digamos que el camino de Hassan y Sabat, el camino de los ismailitas, el camino de los Hashishin era un gnosticismo dentro de la religión musulmana. ¿Eso puede servir para Bin Laden? Bueno, de Bin Laden en realidad también sabemos muy poco de qué es lo que pensaba, de por qué hacía Bin Laden todo lo que hacía, pero cabe dentro de lo posible. ¿Qué estaban haciendo ustedes aquel día, el 11 de septiembre del 2001? Es imborrable, ¿verdad? Como imborrable el recuerdo de estar mirando las pantallas del televisor y ver algo que parecía digno de la ficción, de las películas. Sobre todo, durante horas, ¿lo recuerdan? Había un bucle de imágenes que se repetía una y otra vez entre la confusión, esas nubes de polvo, que luego se ha sabido polvo tóxico, que para algunas asociaciones ha sido culpable de algunas muertes, polvo venenoso, invadiéndolo todo, y también personas, lógicamente, lo vivimos también en España, por desgracia, desorientadas. Era una imagen apocalíptica, como de una ciudad en la que se hubiese producido el auténtico apocalipsis. Y los apocalipsis, por ejemplo, zombie, poniendo un toque un poco lúdico a un programa tan potente como el de hoy, está muy de moda. Hay como un revivir, ¿no?, de todos estos temas, muertos vivientes, personajes extraños que intentan atraparnos. Bueno, pues Diego Marañón nos aporta algo más que les puede interesar, aunque sea desde ese punto de vista, como a veces hacemos en Misterio 4.0, lúdico, ¿no? Algún lugar de la costa cantábrica, un búnker nos aguarda. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues esto está de moda, tú lo sabes como yo, y evidentemente las aplicaciones, las páginas web, el mundo en el que te manejas, también lo muestra. Efectivamente, la red no deja de ser sino una extensión de nuestro mundo real y efectivamente en el mundo de las novelas, de las películas, de las series o de los videojuegos, lo que se ha dado en llamar el universo Z, es decir, esos mundos poblados por zombies, por muertos vivientes, están más de moda que nunca. En todas estas situaciones, Iker, siempre hay una escena que se repite y es el de un grupo de gente muy asustada corriendo por calles, plagadas de este tipo de criaturas y que huyen despavoridos, pero ¿y si eso ocurriese, Iker, en el mundo real? ¿Tú sabrías a dónde ir? Yo, la verdad, tendría mis dudas. ¿A qué lugares acudir primero? ¿Cómo conseguir bienes de primera necesidad? O incluso, ¿cómo contactar o cómo ponerme, en contacto con los seres más queridos? ¿De dónde iríamos? Bueno, pues aprovechando todo este tirón del universo Z, la empresa dedicada a la cartografía virtual llamada Mapbox ha creado una aplicación que se llama Map of the Dead, el mapa de los muertos. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, en pocas palabras, es un servicio que nos muestra los lugares más seguros en caso de un apocalipsis zombie. Nada más y nada menos. Bueno, pero ¿me quieres decir que eso es
un calco de alguna forma que se adapta perfectamente a nuestra realidad cotidiana, en que tú puedes dar tus coordenadas y te da información real, no ficticia, de cómo podrías actuar en el hipotético y extraño, para algunos real caso, de un virus que convierta a la gente en más o menos agresiva o extraña, ¿no? O sea, es decir, las ciudades salen perfectamente cartografiadas, indicando qué tipo de lugares. Bueno, efectivamente, con solo introducir el nombre del lugar donde vivimos o incluso el código postal, la web también nos permite geolocalizarnos mediante ese sistema, aparecen inmediatamente lugares como gasolineras, aeropuertos, hospitales, centros comerciales, lugares, digamos, como tipo refugio o lugares clave, lugares de encuentro ya preestablecidos en los que podríamos ponernos en contacto con nuestros familiares. ¿Cómo los identificamos? Bueno, la web, como ves en la pantalla, tiene sus propios iconos muy fáciles de reconocer para cada uno de estos lugares. Hay que dejar claro que para aquellos de nuestra audiencia que esté familiarizada más o menos con servicios de este tipo, como Google Maps, aquí no estamos exactamente ante eso. Es decir, las imágenes del satélite no presentan una apariencia real. Los diseños que se han manejado se sirven básicamente de dos colores, el rojo y el negro. Lugares marcados en negro equivalen a lugares seguros. Lugares marcados en rojo son lugares en los que tenemos que tener cuidado porque, digamos, que la plaga zombie puede acecharnos en cualquier momento. Todo esto, Iker, con un evidente toque humorístico y toque lúdico, como estamos diciendo, bueno, puede resultar muy útil y es muy curioso ver cosas como, por ejemplo, los lugares en los que en Estados Unidos podemos comprar armas. Son infinitamente mayor esos lugares que los que podemos encontrar en lugares como España. Básicamente, cuanto más poblada estaba una población antes del apocalipsis Z, más zombies nos vamos a encontrar justo después. Si trasladamos esto a lo cotidiano, aunque este programa ya es universal, imagino que has hecho la prueba, ¿no? De tu entorno cercano, dónde hay que ir y dónde hay que no ir. Efectivamente. Básicamente, además, los usuarios pueden ayudar, pueden incorporar a medida que ellos van comprobando si los lugares están bien elegidos, pueden ir incorporando sus propios puntos seguros de alguna manera, y sí que hemos hecho la prueba. La verdad es que asusta bastante. Te diré que, curiosamente, todas las carreteras que me rodean estarían plagadas de ovnis. Parece ser que a los zombies y a los muertos vivientes les gusta mucho pasearse por esas carreteras, así que lo mejor sería huir campo a través. Todo este universo de Map of the Dead, Iker, además ha generado otros productos derivados, e incluso ya existe un juego para aplicaciones móviles basado prácticamente en esta misma aplicación, en los que, además de comprobar todas estas cosas que hemos dicho, tenemos que ir esquivando ya de alguna manera a las hordas zombies que nos presentan ya asaltándonos en nuestro camino. Cada día alucino más, Diego. Me estoy imaginando a nuestro compañero pertrechado de tecnología, eso sí, que no falte, pero campo a través por la verde Cantabria, porque al final es lo que nos pone a salvo. Me estoy acordando, creo que fue en Aguascalientes, en el Perú, un pueblo entero, y con las indicaciones de para huir del seísmo, del terremoto, del maremoto. Daba miedo solo con las indicaciones. Bueno, pues esto es así en lo digital, por si acaso ocurre el apocalipsis Z. Sorprendente siempre, la guía indispensable en ese universo paralelo, Misterio 4.0, de nuestro compañero y amigo Diego Marañón. Cuidado con los zombies, Diego. Hasta la próxima, Iker. Y nosotros continuamos. Es un golpe de oxígeno un poco, ¿no? Por fortuna el buen humor, adaptado a las nuevas tecnologías, no se ha perdido. Pero fíjense, hemos hablado, cuando iniciábamos el camino hacia Irán, buscando al viejo de la montaña, de una enfermedad, de la iluminación, de cómo ciertas personas, para bien o para mal, acceden a estados alterados de conciencia que son básicos. En la biblioteca tengo un libro que fue muy importante, que hoy es muy desconocido y que realmente es un pivote, un peldaño nuevo en torno al conocimiento de esos estados alterados de conciencia. Así que ya vamos para nuestra biblioteca del alma. Hace no mucho tiempo, un buen amigo, para más señas miembro de este equipo, aunque no les diré quién, me contó una historia muy profunda y muy sencilla al mismo tiempo. Digamos que en el meridiano de la vida, donde dicen que ocurren estas cosas, estaba tranquilamente ante un paisaje, algo muy cotidiano,
el romper de las olas en una playa sin nada de excepcional, aparentemente. Y entonces como que todo empezó a encajar. Y una visión que puede ser superflua, sencilla, aparentemente banal, se convirtió en una auténtica conexión, en la sensación de que todo estaba realmente hilado, en la sensación de que el universo y la realidad eran algo pensante o sintiente y no solo cosas y objetos. Bueno, ese principio es mucho más complejo. Ya lo dijo hace mucho tiempo, ya lo acuñó un hombre misterioso, un investigador de la mente humana llamado Richard Maurice Bucke, en este libro inencontrable, edición canadiense, Conciencia Cósmica. Lo sorprendente, repito, es que es 1901 y expresa muy bien ese tipo de encuentros donde el hombre toma sentido de algo que es muy profundo, muy trascendente. Iluminación, bueno, para los místicos, los antiguos, los religiosos, sí, iluminación. De repente tomamos conciencia real de que hay algo perfectamente tejido, que pertenecemos a ese algo, y que encima ese algo, esa realidad, esa cosa en la que estamos inmersos, encima tiene una tendencia buena. Bueno, conciencia cósmica. A los 36 años, este experto de la mente, este investigador de la psicología, casi en sus inicios, sufrió un tipo de experiencia que no tiene que ver con la religión, que no hace falta estar en un templo, sino que puede ser, por ejemplo, observando cierto comportamiento de la naturaleza. Es más, suele ocurrir ante ciertos comportamientos de la naturaleza. Por ejemplo, en el campo, el viento azotando simplemente las hojas en el campo y uno tomar conciencia súbita, es el fenómeno, su sensibilidad profunda, de que todo parece encajar. Fue muy criticado y también muy seguido, Bucke, con el concepto de conciencia cósmica. Yo, ya saben, tengo un reto. Esto no es fácil, estos libros no son sencillos. Sería mucho más útil incluso para mí, quizá para ustedes, no lo sé, que yo hablase de libros mucho más fenomenológicos, más inquietantes si cabe, pero no son los que más me han enseñado. A mí los libros que de verdad me han transformado, también en un proceso, quién sabe si de conciencia cósmica, son estos que les estoy desgranando brevemente. No es sencillo, pero quizá, con el pequeño o mucho esfuerzo que requieren, ustedes también alcancen ese premio, que es conocer otras cosas que habitualmente no se cuentan. Bien, para Bucke, resulta que el ser humano sigue evolucionando. Una teoría muy interesante. Sigue evolucionando. No se ha parado ese proceso. Por lo tanto, vendrán especímenes muy concretos, van llegando con cuentagotas, que tienen ese proceso de conexión cósmica. Es decir, que han entendido la trascendencia, que saben que todo es mucho más profundo y más real y más auténtico. Han tocado esa realidad velada, que a lo largo de todos estos libros yo les estoy contando también. En el fondo todos son viajeros a ese otro lado. Bien. Ese hombre no puede ser el mismo jamás. La experiencia de conciencia cósmica tiene muchos elementos muy curiosos, bien estudiados por Bucke. Se produce sobre todo en hombres, quizá porque estoy seguro que es igual en mujeres, pero en el año 1901 los estudios, bueno, quizá estaban sesgados a ese nivel, ¿no? O casi siempre hablaban solo los hombres de este tipo de cuestiones, pero por supuesto seguro que no hay rasgo distintivo. Es instantánea. Y el ser humano sabe que lo que acaba de ocurrir es un pilar importante en su existencia, que no se parece a nada de lo conocido anteriormente y seguramente después, aunque todo lo que viene después va a estar marcado por esa súbita experiencia, que puede ser mirando al mar, mirando al cielo, mirando un árbol, mirando la cara de un niño. Uno siente algo que, como decimos, si le damos tinte religioso, tiene otro tipo de connotaciones. Dice Maurice Bucke, ese hombre iluminado por la conciencia cósmica, con el conocimiento y la comprensión de que el universo es algo, pues como una gran madre de alguna forma, y que le protege, y que todo, aunque parezca malo, va hacia el bien, que todo tiene un sentido profundo de trascendencia. Ese hombre tiene la necesidad imperiosa, con los medios que tenga, segunda fase, ese hombre iluminado entre comillas, siente que tiene que transmitir esa verdad, que no puede quedársela solo para él. Él cuenta que personajes como Jesús de Nazaret, Buda, menciona a Mahoma, menciona a otros intelectuales, entre comillas, como Dante, Francis Bacon, describen procesos de esa iluminación repentina, súbita, que no está, digamos, guiada por unas ideas previas, sino que, ¡pum!, surge de un impacto que le cambia la vida de raíz. Y a partir de ahí, simplemente se dedican a proclamar esa sensación de que han sabido que hay algo muy poderoso. Que cada uno luego lo llame como quiera. Bien, ese hombre, esos hombres, esas personas, van transmitiendo a otros, con sus escritos, con sus comentarios, que hay algo de eso y que merece la pena. Se produce, por lo tanto, la red evolutiva. Según Richard Maurice Bucke, eso irá cambiándonos a todos
pero muy poco a poco, como todos los grandes cambios. Es como una dimensión de estar un peldaño por encima en lo cerebral, en lo de la sensibilidad, bueno, algo así. Yo no lo sé, pero sí que he sentido en la naturaleza esos impactos tremendos que ojalá tengan que ver con esto. Personajes de ese calibre han sentido de la conciencia cósmica descrita paso a paso. Y también habría que decir que lo más importante es que la labor de esos individuos es sembrar, es conseguir que otros sean conscientes de que tenemos que entender que la naturaleza no son cosas aisladas, sino que pertenecemos a ella y que todo tiene, como digo, cierto, inexplicable, pero maravilloso sentido. Hombre, cuesta creerlo cuando estamos en una vida rodeada del infortunio, de la fatalidad en muchas ocasiones, de la pobreza, de la tristeza. ¿Por qué hay personas como este individuo en 1901 que vertebran todo esto? ¿Qué les pasó? ¿Por qué a ellos? No eran especialmente diferentes. Sí que la mayoría, como digo, eran hombres en la mitad de su vida. Está la anécdota, ¿no?, de este amigo y de otros muchos. De repente todo cobra otro sentido. Y es más, a veces se desprecia la propia vida anterior, actitudes anteriores, excesivamente materialistas o infladas de ego, y se buscan otros caminos. Y a veces eso es el chispazo de esa luz prodigiosa de lo que llamaron conciencia cósmica. No puedo penetrar mucho más en ello. Es maravilloso el concepto, lo que se dijo, lo que se estudió. Pero ¿cuál es mi misión en este caso? Ponerles la pista y que ustedes continúen. Yo no puedo desgranarles todo, seguramente porque no entiendo la mayoría, pero a mí sí me ha cautivado. Quizá con ustedes ocurra lo mismo. Y de la conciencia cósmica, que va mucho más allá de la religión, mucho más allá de lo establecido, es el chispazo de lo cósmico, de lo trascendente, de lo extrahumano, nos vamos a testimonios muy de pisar la tierra. Gabinete de expertos que regresa. Y no crean que nos hemos olvidado de nuestro entrañable y ya clásico gabinete de expertos, ¿no? Lo que pasa es que este año tenemos tantas novedades, tantas secciones, que evidentemente tienen que ir intercalándose, pero ni lo hemos olvidado, ni olvidamos las vías de contacto que ven ahí, muy claras, para que se pongan en contacto con nosotros, baja la redundancia, para enviarnos sus casos, sus historias, todo eso que les inquieta, que están percibiendo y que a veces se convierten en recomendaciones de nuestros expertos y en otras pasan a formar parte ya de investigaciones y de reportajes. Hay dos bastante recientes, muy interesantes y de bastante miedo, sinceramente. Comenzamos en Asturias. Un amigo nos enviaba desde allí una pesadilla en un principio que tuvo una noche. Dice que es de esas pesadillas en las que te levantas completamente sudado por el mal rato que has pasado. Nos cuenta ese sueño. Dice que él se veía en una calle, a lo lejos venía su hija, iban a encontrarse, pero de repente salía un hombre y parecía que iba a atacar a la chica. Llevaba un cuchillo en la mano, entonces claro, él se lanzaba para salvar a su hija y se peleaban. Hasta tal punto que en la pelea él consigue cogerle por detrás y rajarle completamente el cuello, del cual emanaba, claro, muchísima sangre. Acaba diciendo que en ese sueño, en las últimas fuerzas ya de ese hombre que estaba moribundo, este intenta levantarse, le coge del cuello, pero ya se resbala y cae completamente muerto. Vaya sueño. En ese momento él se despierta, como nos ha dicho, lleno de sudor, muy alterado. Dice que tardan varias horas hasta que vuelve a conseguir conciliar el sueño, y que lo que más le extraña es que por la mañana su mujer le despierta muy asustada y le dice: pero ¿estás viendo lo que hay en las sábanas? ¿Estás viendo lo que hay a tu alrededor? Había sangre. Dice que tenía en el cuello como si una mano ensangrentada le hubiera cogido. Él lo primero que hace, buscando una explicación lógica, es levantarse, mirarse al espejo y decir: no sé, a lo mejor he tenido una hemorragia por la nariz, por los oídos. Absolutamente nada. Eso sí, manchas de sangre en la cama donde había dormido, donde tenía su cabeza, y también una mano en el cuello. Nos pide una explicación porque él, después de 5 años, no ha logrado conseguir a alguien que le diga qué ha podido pasar. Nosotros hemos preguntado a nuestra amiga Clara Tahoces y eso es lo que le ha contestado. Alejandro de Asturias nos envía un sueño que desde luego, así tal y como lo hemos leído, parece muy angustioso, que incluso él han pasado varios años y aún se acuerda, ¿no? Y le intriga. Aquí habría un poco que preguntarse cuál es el origen del sueño, cuál pudo ser el desencadenante del sueño. Cuando alguien está durmiendo, por lo general,
los estímulos externos a él que suenen o que sucedan a su alrededor, aunque él esté dormido, el inconsciente lo recoge. Entonces suelen incorporarse a la temática del sueño. Por ejemplo, que suene el timbre cuando estamos durmiendo, pues puede suceder que lo incorporemos a ese sueño. Aquí pudo pasar algo parecido, es decir, quizá Alejandro tuvo una hemorragia nasal que son muy escandalosas y parece que hay mucha sangre cuando no es algo que luego preocupe, y esto lo incorporó al sueño en cuestión en donde pues se producía toda esta agresión que él ha contado, ¿no? Sin embargo, podemos analizar también el sueño desde otra perspectiva, es decir, ¿qué simboliza el sueño de Alejandro? El sueño de Alejandro podría reflejar algún tipo de preocupación o inquietud, aunque no nos explica qué edad tiene su hija, por la pérdida de la virginidad, o porque le suceda algo malo, o porque encuentre a alguien que le haga daño, ¿no? Que quedaría simbolizado, por ejemplo, en el cuchillo y en la sangre. En cualquier caso, Alejandro, hay que decir que es un sueño que en principio no tiene por qué inquietarnos, que entiendo que es muy escandaloso y a la hora de despertarse, encontrarse eso, pues genera mucha ansiedad, pero es un sueño que puede tener una explicación bastante lógica. Este caso, como les decía antes, es muy reciente. Empezó el día 3 por la tarde, nos dice Ivanka, que escribe desde Tarragona. Habla de una abuela que ya es mayor y que se acuesta pronto, y sobre las 6 de la tarde dice, empieza a llamarla a Ivanka. Niña, niña, le dice. Hay un niño aquí detrás de la butaca escondido. Lo acabo de ver, un niño detrás de la butaca. Evidentemente piensan pues, en un proceso de demencia senil que no está diagnosticado, que no es evidente. La mujer no tiene ningún problema, pero esa tarde asegura eso. Horas más tarde, llegando la noche, al despertarse dice que había unos niños jugando y que incluso uno de ellos salta encima de la cama. Claro, se preocupa tanto la familia que la llevan directamente al hospital, a urgencias, le hacen todo tipo de escaneos, análisis, exámenes, pero ella, con una extraña expresión, asegura que además de su familia, a través del cristal, ha visto a otros personajes que estaban junto a su familia, como con los ojos pintados. Y sobre todo Ivanka, y es comprensible, se inquieta cuando dice que lo que le impresiona a su abuela, lo describe con todo tipo de detalles, es que, imaginen la escena, junto a varios miembros de la familia hay un personaje más alto, vestido con traje negro, arrugas en la cara y sobre todo un sombrero de copa, que sonríe y aguarda. Claro, parece, piensa la familia, una especie de arquetipo de la muerte que está esperando, ¿no? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser una simbología? ¿Puede ser una cuestión precisamente neuronal? ¿Qué puede ser? Vamos a intentar salir de dudas preguntando a alguien que sabe mucho de ver este tipo de figuras, sea lo que sean. Paloma Navarrete. Hola, Ivi. Por lo que me cuentas, me da la impresión de que las alucinaciones que tiene tu bisabuela son alucinaciones de aquí. Cuando se tiene una infección de orina, muchas veces se pierden la cabeza y tienen ese tipo de alucinaciones. También ocurre que la tradición nos cuenta que cuando estamos a punto de emprender el viaje al otro lado, los seres queridos que ya están allí vienen a buscarnos para que ese viaje sea más llevadero, nos acompañan. Pero en el caso de tu bisabuela no me da la impresión de que sea eso. Yo creo que lo que está teniendo es un momento difícil. Creo que tenéis razón en lo que decís de que creéis que ha llegado su hora. Y no sé qué decirte para ayudarla. Yo creo que si la hacéis que recuerde a seres queridos que ya no están aquí, que se centre en el recuerdo de esos seres queridos, es posible que las alucinaciones vayan desapareciendo y que se tranquilice la bisabuela. Pero yo realmente pienso que está en su momento y que la podéis ayudar también dándole mucho amor, estando acompañándola. Y no puedo deciros nada más. Me encantaría saber más para poder ayudaros. Te doy las gracias por haber contado con nosotros y por haber pedido nuestra ayuda. Espero podértela haber dado. Por fortuna siempre, de alguna forma, los expertos y Paloma en general, sabiendo la inquietud, la angustia que se vive en las casas cuando esto se percibe, cuando no se sabe qué hacer, a quién acudir, pues es
eso, ¿no? Quitar un poco de hierro e intentar ayudar, que es lo importante. Pero hay que decir, cierto es, que el arquetipo, el símbolo, el icono que es el hombre del sombrero de copa se ha convertido ya en un clásico, ¿no? Hasta en lugares remotos dentro de nuestra geografía. Yo recuerdo en las Urdes las historias del hombre del sombrero de copa o chistera por la carretera, como si fuese una forma de vertebrar algo que está ahí en lo desconocido y que, no sé, se representa por algún sentido de esa forma tan gráfica y para algunos tan caricaturesca, claro, menos para quien lo ve, si realmente se ve, ¿no? Así que espero que podamos tener un alivio para estas personas y que, por supuesto, esta mujer se restablezca perfectamente y no vuelva a tener estas pesadillas en vivo, ¿podría ser? ¿O qué? ¿O qué son estos seres que a veces dejan su extraño mensaje? Vamos con otro mensaje que es el que se guarda en las tarjetas de memoria de las modernas, casi siempre, fotografías. Y creo que hay sorpresas muy interesantes. Esta semana comenzamos las fotografías en México. Desde allí, Ana Patricia y su madre, Olga Hernández, nos enviaban esta fotografía. Nos comentaban en el mail que en agosto estuvieron en una peregrinación en el santuario de la Virgen de Guadalupe, muy venerada allí, muy milagrosa. Y de repente vieron algo extraño en el cielo. Decidieron hacer una fotografía y es la que nos mandan. Aquí tienen una especie de rombo que además parece que refleja la luz del sol, parece que es luminoso o por lo menos metálico. Guillermo nos dice que bueno, que realmente no sabe lo que puede ser, que en todo caso él apuntaría a un globo. También nos pide Guillermo ayuda. ¿Alguien más por esas fechas, mes de agosto, Basílica de Guadalupe, México, pudo ver algo como esto? Un objeto volante no identificado con forma romboide. Pues ahí lo tienen, si nos pueden ayudar, luego daremos las vías de contacto. La segunda imagen nos lleva hasta Londres. Ainara nos la enviaba porque ella ve algo extraño en la imagen. Como vemos, es un parque y ella dice, asegura que allí, cuando hizo la fotografía, no había ningún niño. Sí que vio a los transeúntes que hay por detrás y lo van a ver ustedes perfectamente. A una chica de la cual se ve sus facciones, incluso que lleva una diadema, un bolso naranja. Pero, ¿y este niño paliducho, completamente blanco, que aparece justamente ahí? ¿Es un niño realmente o no? Guillermo dice que claro, que en un principio él piensa que sí, que es un niño. Lo que pasa es que hay cosas que le extrañan. Es un niño disfrazado, lleva una especie de máscara o mascarilla en la cara, lleva alguna careta, estaba disfrazado de algo. En la ciudad, que nos comenta nuestra amiga, no había ningún tipo de disfraces, pero ya saben ustedes cómo son los niños, que de repente quieren ponerse una careta y salen a la calle con ella. Bueno, pues sería una de esas fotografías que dejamos en la duda porque no hemos podido explicar 100%. Un niño de carne y hueso normal y corriente, o por el contrario, hay algo más, como nos dice nuestro analista informático. Dos vías de contacto si desean enviarnos fotografías que no saben explicar. A través del correo electrónico cuartomilenio@cuadro.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Espero que se hayan sentido interesados por este prácticamente megadosier que hemos efectuado esta noche en torno al 11S. Era un tema que evidentemente ustedes nos demandaban, que lo tocamos en su día hace mucho tiempo, al principio de la segunda temporada, y no con la profundidad que merece. Se puede preguntar qué conclusión saco yo de todo esto, porque sí he hecho público que no me lo podía creer realmente. O sea, se me caerían los pelos del sombrajo pensando que un gobierno es capaz de, bueno, engañar a su pueblo de esta forma. Lo que ocurre es que también uno luego empieza a ver informaciones pues cotidianas incluso, ¿no? Y se da cuenta de que se han cometido tales barbaridades que también uno está al final curado de espanto con el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Que no pertenece a ninguna nación concreta, es nuestra naturaleza, a veces muy ruin. Tiene un gran eco esto de la conspiración, sobre todo la del 11S. Seguro si hacemos ese programa con el 11M, muchas personas muy entusiastas de las conspiraciones incluso, como políticamente no les interesa, pues nos censurarían, dirían que no es para tanto. Al final creo que en los grandes acontecimientos dramáticos, por desgracia, de este mundo,
existe esa sombra. Ahora, ¿hasta qué punto? Y hasta qué punto, siendo críticos, como yo lo soy, ustedes me conocen de mucho tiempo, no soy una persona que comulgue habitualmente con lo oficial, porque tengo un sentido crítico respecto al oficial, pero ese sentido también debe aplicarse a aquellos que ven conspiraciones en todas partes, ¿no? Sobre todo, y lo digo alegremente, viendo lo que ocurre últimamente en Internet, donde se difunden materiales, conspiraciones, elementos que yo sé, yo, no otro, yo, porque he investigado algunos casos, sé que son falsas y que quizá no es por esa inmensa nube que hemos construido o tejido neuronal de la red, no, que lo absorbe todo y lo vuelve a resucitar y las personas reciben información. A veces creo que las personas que hacen esa primera introducción de datos saben muy bien que son falsas. En otros temas yo no lo sé, pero tengo que ser honesto conmigo mismo, como investigador que busca a veces lo increíble o lo no habitual. Es que las personas creen algunas cosas que son increíbles de verdad, porque no tienen ninguna base. Está ocurriendo en España y en otras partes del mundo. Está muy bien no creer todo lo oficial. Está muy bien pensar que el gobierno, como muchas veces ocurre, tuvo que ver en algunas conspiraciones. Está muy bien porque es evidente que no es verdad todo lo que nos cuentan. Pero de repente muchos pasan al otro lado y creen con una total falta de juicio cosas que son absolutamente falsas. Seguramente para muchas de esas personas yo seré un vendido, una persona que habla de misterios pero que en el fondo está con los poderes ocultos que engañan al mundo, porque de todo hay en la viña del Señor. Cuando llevo toda mi vida intentando despertar de todo esto. Pero eso sí, por favor, no desenganchado de mi sentido crítico básico. Cuando se plantean, Iker, ¿por qué no tocas este caso? Recibo cientos de mails, este caso concreto con estas estructuras en Marte, este caso del... Y yo sé que es falso mucho de eso. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿hasta qué punto unas conspiraciones son reales y otras son ficticias? Por desgracia, pienso, honestamente, que hoy en día navegamos en un mundo donde hay una gran parte de la información que la gente desea que sea así, pero que no es así. Esto no quita para que evidentemente haya otras conspiraciones, y mucho más graves, de las que uno empieza quizá por la edad a ser consciente. Es muy fácil, entre comillas, decir, el gobierno americano hizo esto. Es muy fácil pensar que en el 11M hubo lo otro. Es muy fácil pensar que con JFK, cosas que en el fondo, pueden quedarnos más lejanas. Es fácil sentir la fascinación de los que manejan el mundo, los Illuminati, el Club Bilderberg, el otro, el de la moto. Y sin embargo, puede que haya algo de cierto en ellas, por supuesto. No hasta el punto que nos comentan los medios más populares o las redes. Hay otras conspiraciones como más de fondo, más sordas, más lentas, menos espectaculares, pero que yo veo que nos atrapan a casi todos, incluidos aquellos que están muy alerta contra todas las conspiraciones, siempre que sean de los americanos, o siempre que sean de los islamistas, o siempre que sean de los judíos, me da exactamente igual. Pero cuando la conspiración es mucho más cotidiana, cuando está irradiando constantemente, a veces mediante la pantalla del televisor, que evidentemente es el gran púlpito de hoy en día, esas que afectan nuestra vida de verdad, no la de JFK, o si fueron a la luna, no, que nos afectan a nosotros, esas sí que no las acepta casi nadie. Yo hice un comentario aquí hace unos días sobre la educación. He recibido muchas alabanzas y he recibido críticas muy constructivas y otras personas que me dicen directamente que me dedique a lo mío, a eso de los ovnis y estas cosas, cuando hace mucho que eso no es lo mío solamente, ¿no? Pero quiero despertar, quiero saber. ¿Y qué me dicen ustedes de esa otra conspiración, de los temas básicos, por ejemplo, del embrutecimiento constante que a través de los medios nos proporcionan a hombres y a mujeres? El hedonismo, ultranza, preocúpate solo de tu satisfacción instantánea y luego busca otra satisfacción, en cualquier ámbito, me da igual. No existe el compromiso, no existe la lucha y el esfuerzo, por supuesto no existe ninguna noción elevada del ser humano, existe la animalidad. La conspiración de la animalidad, esa habla muy poca gente. A través de los medios, a través de los altavoces, a través de las imágenes, de los arquetipos, de las marcas. Seamos seres hedonistas que solo consumen, que solo quieren ser más guapos, tener más éxito social, más éxito con el otro sexo, con el propio, me da lo mismo, y que abandonan cualquier idea poderosa de elevación. Lo refinado, lo sutil, lo espiritual, no digamos. Los hechos más nobles no valen de nada. ¿Eso no es una conspiración? ¿Ahí no participa todo el mundo? ¿No es solo un gobierno muy malo, que está detrás? No. Está ocurriendo. Y otras muchas conspiraciones, la educación podía ser, no lo sé, una de ellas, mucho más soterradas. Es decir,
Hay conspiraciones muy interesantes, muy para volverse loco, y otras que nos afectan de verdad, porque en el día a día nos bombardean con una idea de cómo queremos o cómo tenemos que ser. No es un gobierno, es el sistema que componemos todos. Esas sí que son difíciles de tratar, esas sí que siguen siendo tabú, y esas, a mis 40 años, se lo aseguro, seré el último loco, el último bohemio, las voy notando. Ocurre. Y este programa, mi sensación, sigue siendo una isleta. Algo que intenta, que procura despertar y hacer despertar. ¿Lo lograremos? Hasta dentro de 7 días, amigos.